Nuestro tema del día. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo tú decides de qué lado estás. Esto es Corazones Fríos. Corazones Fríos. Solo aquí, en El Combo. La pregunta que nos reúne hoy acerca del tema del veganismo es: si el veganismo es visto bien por el Eterno, ¿estará bien visto delante de los ojos del creador del universo? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado, ingeniero? Sí me lo he preguntado, pero también me he respondido y he investigado al respecto. Porque, claro, la gente decía, no, pero es que Adán y Eva, ellos comían del huerto. Entonces, allá, ¿qué iban a matar si en el huerto todo era vegetales, frutas y todo esto? Es más, algunos argumentan de que por comerse una manzana prohibida, Eva la embarró. Y la embarró, hizo que su esposo también la embarrara. Entonces, ¿sería una manzana realmente lo que comió Eva? ¿O pudo haber sido una piña? No lo sabemos. Para resolver esta inquietud está con nosotros Sebastián. Hola Sebastián, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Yo no sé si quiera responder a esa pregunta que no hace parte del tema, pero entra en el tema de la comida. Bueno, ahí me parece que ya tuvieron en su momento algún tema con el hermano Antonio, donde ahí está profundísimo, ¿no? Esta cuestión para ver si en realidad era una manzana o, como lo dice, por ejemplo, el mismo judaísmo, como un higo, ¿no? Que ponen ahí de una higuera, ¿no? Que tomaron ahí el fruto. Pero pues bueno. Usted no se mete en esos líos. Para responder la pregunta, la gente tiene que ir a buscar ese episodio que hablamos justamente. Es bacanísimo, perdón Daniel, es que lo tuve que escuchar hace pocos días. ¿Sí? Se llama La simiente de la serpiente. Correcto. Es muy bueno. Es muy está. bueno, sí. Es como para alquilar balcón. Es interesante. Bueno, Sebastián, ya lo hemos dicho, usted es el organizador de contenido del grupo de jóvenes de Peregrinando dentro de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y es la voz cantante y sonante que nos vaya a ayudar con este tema del veganismo. Hablemos de comida, hablemos de frutas, de huevos, de leche. Los veganos dicen que eso no se puede comer porque todo este tema está asociado con cuidado animal, ¿no? O sea, el objetivo de toda esta historia del veganismo es no tocar los animales. Así es, exactamente. Y creo que con lo que podríamos iniciar es preguntándonos qué tiene que ver este tema con la serie, ¿no? Porque a lo mejor muchos pues están siguiendo, ¿no?, esta serie y dicen, bueno, ya hablamos de movimientos sociales, ya hablamos de libertad de expresión y el veganismo así como que si fuera un paréntesis, ¿no?, en todo esto. Pero bueno, si analizamos, podemos ver que en realidad el veganismo también tiene mucho que ver, ¿no? Tal vez al contrario de los temas pasados, esto sería algo un poco más pasivo, pero a final de cuentas pues es una filosofía que el ser humano ha tomado en su vida y que hoy en día pues lo vemos mucho más acentuado, lo vemos mucho más relevante en la vida de las personas y sobre todo también en los jóvenes, ¿no? Entonces, pues de ahí vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque esto también tiene que ver con todas estas filosofías que hemos estado hablando, de todos estos movimientos, de todo esto que ha influenciado en la vida del ser humano y inclusive ha alcanzado al creyente, ¿no? Y ha provocado que sus corazones se hayan enfriado, ¿no? Y entonces pues hayan caído justamente en seguir la corriente, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces vamos a comenzar con eso. A mí me encanta, Sebastián, ver los memes que le hacen a Greta Thunberg porque ella es vegana, ¿no? Entonces, y defiende a capa y espada el tema. Y cada vez que se va a hacer un asadito aparece la cara así de ella como ¡plop! Aquí voy a preparar un asadito. Y así está la cara de la niña. Muy buenos los memes al respecto. Sí, me ha tocado ver, la verdad, ¿no? Aunque yo creo que me da más miedo la cara de esa niña. La verdad tiene una cara súper terrorífica.
La verdad. Tiene cara de niña de cuento así medio terrorífico, ¿no? Así exactamente, ¿no? De que cualquier momento se te va a regresar a atacar. Sí, sí, es que suéltenle el pelo y ahí van a tener otra versión un poco más agresiva de la niña. Generalmente son niñas así con el pelo medio en la cara, así un poco complicada, pero bueno, saludo para ella donde se encuentre. La saludamos con un rico vaso de leche que bastante falta le hace para su estructura ósea. Hablemos un poco de este tema, Sebastián, porque ¿quién lo diría? Es una locura, ¿no? Que este veganismo sea como una actitud o una manera de vivir. Y aunque vos lo decías que no está tan asociada, a mí me parece que sí está muy asociada, porque filosóficamente se le han metido mucho a los jóvenes. Digamos que a los grandes ya nosotros hemos probado de repente ciertos alimentos y nuestra salud corporal y nuestra estructura ósea ya está formada, pero cuando un joven en una edad adolescente quiere asumir el veganismo como estilo de vida y como estilo de dieta, pues eso trae unos problemillas porque elimina ciertos alimentos que traen obviamente unos beneficios. Ahora, tranquilos, no vamos a hablar de dietas, ni Sebastián es experto en nutrición, pero sí vamos a ir al trasfondo de esto porque aunque usted no lo crea, sí tiene una corriente filosófica fundamental para que todo esto tenga tanto auge. No todo lo que brilla es oro. Sebastián. Así es exactamente. Pues para empezar, pues me gustaría ir tocando algunos puntos de por qué este tema, ¿no? Comenzando, podemos ver que el veganismo hoy en día, pues bueno, ha tomado una fuerza brutal, ¿no? En los últimos años, no en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años, ha llegado a generar un gran impacto. No solamente en el ámbito alimenticio, sino también en el ámbito comercial, el ámbito social e inclusive el ámbito religioso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es importante pues analizar este tema por lo mismo y sobre todo porque esto ha llegado a generar ya no solamente, como mencionaba, esta parte del veganismo como una cuestión de una alternativa en la alimentación, sino como una moda y tendencia a través de los influencers, a través de las diversas figuras públicas, ¿no? Como la que ahorita mencionábamos, Greta, entre otras. Y esto ha impactado a los jóvenes, sumándolos justamente a esta moda y a esta tendencia, a esta nueva generación, que poco a poco la han dejado de seguir por convicción y más bien lo han hecho por imitación o aceptación, convirtiéndolo en su verdad, ¿no? Así como la vez pasada veíamos esta parte de cómo la libertad de expresión igual, los jóvenes en realidad no sabían de dónde se originaban, solamente se habían creído cierta mentira repetida varias veces hasta que se les hizo una verdad. Igualmente en esto es lo mismo exactamente, ¿no? Como esta idea del veganismo se les ha ido impactando, se les ha ido introduciendo en la mente de los jóvenes hasta que lo han ya adoptado y han sido parte de su moda y hoy en día pues ya de su vida y de su ideología, ¿no? Y por eso es muy importante pues también analizar, porque de una manera pasiva a los jóvenes los está llevando por un camino, que no saben por qué están ahí, ni siquiera tienen la convicción, y por otra parte no saben hacia dónde los está dirigiendo, que la verdad es algo que ahorita vamos a ir desglosando, pues sí que tenemos que ponerle mucha atención, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso quería arrancar, ¿no? El por qué vamos a analizar esta parte. Y pues bueno, ¿no? Por otra parte también pues nos encontramos que esta es una tendencia tan fuerte que ha llegado a calificar a la estructura alimenticia, ¿no? A lo que podríamos conocer como el plato del bien comer. Esta pues comida equilibrada entre carnes, verduras, legumbres, diversos elementos alimenticios, lo ha llegado a calificar como la causa del desgaste del planeta y la vida hacia nuestra extinción, ¿no? Surgido de hecho de esta tendencia, de esta moda, de esta rama de la filosofía. Y por otra parte, pues también impactando la vida inclusive del creyente, poniéndolo a cuestionar si la misma dieta que menciona la Escritura, porque vamos a ver que la Escritura sí menciona una dieta, una forma de alimentación, ¿no? Y esta corriente ha llevado también al mismo creyente a cuestionarse si eso que viene en la Biblia hoy en día el Eterno lo aprobaría, o si sobre esta está como prioridad el salvar el planeta, ¿no? Que es, digamos, que lo más fuerte o la rama más fuerte que tiene el veganismo en cuestión de la filosofía, ¿no? Y sabes que es una cosa muy loca, Sebastián, porque si vos te pones a ver la Agenda 2030, hablan de una economía sustentable o un desarrollo sostenible, y dentro de ese ítem está el veganismo.
o el ser vegano, o el consumir solamente verduras y etc. Pero hace parte de. Exacto, sí, sí, por supuesto. De hecho, vamos a ver que ya no solamente se basa en comer solamente verduras, ¿no? O aquello que no viene de origen animal, sino hoy en día también vamos a ver que tiene una alternativa o una sugerencia de una alimentación totalmente sintética. Que eso ya es lo peor que vamos a ver, ¿no? Que vamos a analizar. Que está dirigiendo justamente este movimiento hacia ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es un punto muy importante que vamos a tocar, ¿no? Entonces, pues básicamente en este tema lo que vamos a analizar es, por una parte, cómo surge esto del veganismo, cómo ha impactado en la vida de los jóvenes, y por otra parte también vamos a ver si hoy en día el Eterno, ante pues toda esta vulnerabilidad de la tierra, por toda la contaminación, por todo esto, aprobaría que se cambie esa dieta que él dio desde un inicio para poder salvar al planeta, ¿no? Vamos a llegar a responder esa pregunta que tiene que ver justamente con si el veganismo es visto bien por el Eterno, ¿no? Y vamos a comenzar con eso. Pero por supuesto. Y pues bueno. Exactamente. Y bueno, ya pues arrancándonos, creo que lo primordial es preguntarnos de dónde viene el veganismo, ¿no? Porque muchos lo conocen, dicen, pues bueno, me conozco lo que es el ser vegano porque me lo contó un amigo, ¿no? Una amiga, o porque lo vi entrar al canal de YouTube de tal influencer que me dijo, mira, tenemos que luchar por los animales y tienes que convertirte en vegano, ¿no? Pero hoy tenemos que preguntarnos de dónde viene, qué es lo que la mayoría de los jóvenes no hace, ¿no? La mayoría de los jóvenes hoy en día se comen lo que les dan, ¿no? Y no averigua lo que les están dando, ¿no? Se Entonces, tragan el sapo, pues, bueno. Sebastián, dicho coloquialmente de otra manera. Se tragan el sapo, como a la princesita, ¿no? Exactamente. Así es. Así es, por supuesto, ¿no? Se lo comen así como los pajaritos, ¿no? Cuando llega la mamá y les da el alimento y se lo tragan nada más. Así también ellos, ¿no? Así se comen todo lo que les dan de contenido, de influencers, de personas de opinión pública, ¿no? De amigos, ¿no? De personas que consideran, pues sí, influencia para sus vidas. Y es de aquí, pues, de que se ha ido adoptando esta cuestión del veganismo. Haciendo un paréntesis rápidamente, Sebastián, con respecto al tema de los influencers, que muchos de ellos no dicen 100% la verdad, ¿no? Entonces, es que yo estoy así porque solo como vegetales y no como carne. Entonces, por eso tengo esta figura. Y los otros van y, yo quiero tener esa figura, entonces voy a comer exactamente lo mismo. Y no necesariamente es verdad. Así es. ¿No? De hecho, igual les meten ideas de que si dejan de comer tal alimento van a salvar a los animales, cuando también hay estudios que dicen que no, que es lo contrario, ¿no? El detener la cadena alimenticia perjudica más hacia los animales, ¿no? El consumir ciertos productos que ellos considerarían pues de un origen totalmente, ¿cómo llamarlo? Pues animal friendly, ¿no? Pues sí, amigable con los animales, en realidad les causa más daño a los animales y peor aún les causa más daño a su vida, ¿no? Porque están basados en cosas sintéticas, en cosas que el cuerpo pues en realidad no necesita, ¿no? Y bueno, hay muchos casos. De hecho, ahorita me acordaba del caso de una influencer que fue muy sonada hace algunos años porque ella motivaba todo este movimiento vegano y todo eso, y la descubrieron comiendo en una ocasión pescado, ¿no? Entonces pues fue súper juzgada por todo este movimiento vegano. Doble moral. Doble moral, exactamente, ¿no? Y bueno, resultó que doble moral y doble presa. Y doble porción de carne. Ahí tenía una mojarra muy grande comiendo. Pero bueno, ahí ella la descubrieron comiendo este pescado. Y pues bueno, resultó que ella necesitaba esa proteína, porque a pesar de que había ciertas vitaminas o proteínas que tomaba como alternativa, pues no era suficiente, ¿no? Para su organismo, y tenía que comer pescado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nos damos cuenta, igual como mencionaban, pues de esta censura o de esta verdad a medias que todos estos influencers pues comparten a los jóvenes, y obviamente los jóvenes pues no ven el panorama completo y pues se lo tragan, ¿no? Toda esa idea, y entonces ya lo vuelven su ideología.
ya sin preguntar ni saber de dónde viene, ni qué causas, ni qué consecuencias trae el adoptar ese estilo de vida, ¿no? Y pues bueno, para comenzar entonces me gustaría ver de dónde viene el veganismo, ¿no? De dónde viene esta filosofía, de dónde viene esta corriente. Y bueno, todo surge, ¿no? Primero me gustaría analizar más bien de dónde viene esta palabra de veganismo, porque de hecho si vemos el veganismo no es tan antiguo en relación al concepto, ¿no? En relación a la filosofía vamos a ver que sí, pero en relación al concepto vemos que viene del siglo pasado, ¿no? De hecho de algunas décadas, pues ni siquiera cumpliendo el siglo, sino menos del siglo. Y bueno, este concepto fue creado por un activista llamado Donald Watson, ¿no? Ese señor pues fue el que fundó justamente esta comunidad de veganos, y él lo que hizo es analizar la estructura de lo que es el vegetarianismo y darse cuenta que para poder llevar a cabo su lucha, que era el defender el maltrato, más bien el defender a los animales e ir en contra del maltrato contra ellos, tenía que incluir más actividades o más limitaciones dentro de lo que es pues esta dieta. Y entonces ahí es donde él crea el veganismo, donde incluye ya no solamente dejar de comer carne, que es lo que lleva los vegetarianos, sino también dejar de consumir cualquier producto que venga de origen animal, ¿no? Esto puede ser lácteos, ¿no? Esto puede ser también, por ejemplo, ciertos tipos de aceites, de mantequillas, ¿no? Inclusive hasta de ropa, ¿no? Y inclusive suena muy chistoso porque recientemente investigando, ¿no? Veo que hoy en día hasta ya hay frutas veganas, ¿no? Y uno diría, ¿cómo que frutas veganas, no? Sería como un pleonasmo, ¿no? O como algo medio ilógico, porque pues ya si es una fruta supuestamente debe ser vegana, ¿no? Pero no, supuestamente las frutas veganas son aquellas frutas que todo el procedimiento, tanto de transporte, ¿no? En toda la cadena de distribución, todo eso, están clasificadas como libre de maltrato contra animales, ¿no? Entonces hoy en día hasta venden frutas veganas, ¿no? Y me da mucha risa porque pues hasta dónde ha llegado esta corriente igual, ¿no? Y pues bueno, todo surge de este personaje Donald Watson, que justamente crea este concepto del veganismo, al momento que lo separa la idea del vegetarianismo y lo hace mucho más profunda, mucho más rígida, ¿no? Esta dieta, y pues crea esta sociedad que, pues bueno, promueven justamente ir en contra del maltrato contra los animales, ¿no? Pero bueno, eso sería de una manera más contemporánea, hablando del concepto. Pero como mencionaba, como ideología, como filosofía, tiene pues muchísimos más años, ¿no? Inclusive siglos, ¿no? Inclusive hasta, podemos llamarlos miles de años, ¿no? ¿Por qué? Porque desde las religiones antiguas, ¿no? Y sobre todo de la sociedad de los hinduistas y los budistas, ¿no? Ya llevaban este tipo de prácticas, pero ellos lo llevaban más con un enfoque hacia su religión, ¿no? De hecho, ellos a esto tenían o lo referenciaban como el principio de Ahimsa, ¿no? Que significa el principio de no violencia. Y esto, pues, equivalía tanto a los seres humanos como a los animales, ¿no? Y de hecho, en ese entonces, matar a una vaca fue delito, ¿no? Fue un delito tan serio, ¿no? En esa época, que estaba calificado equivalentemente a matar a un hombre, o inclusive sobrepasaba en algunos casos a los hombres, porque ellos vinculaban a los animales con sus deidades. Entonces, si alguna de los animales los llegaban a matar y o se relacionaba con sus deidades, que era la mayoría, ¿no? Vacas, ratas, todo tipo de animales, pues bueno, era calificado como un delito mucho mayor que el matar a un ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí viene esta parte, como religión viene de este concepto de Ahimsa, que de hecho es algo que adoptó hasta inclusive el mismo Gandhi, ¿no? El mismo Gandhi, pues igual revolucionario, ¿no? De esta cultura, que llevó diversos tipos de movimientos igual en protesta, pues llevaba justamente este principio de Ahimsa, que tenía que ver con la no violencia y el respeto a la vida, ¿no? Y bueno, en un principio podría sonar como bonito, ¿no? Pues bueno, sí, no vamos a nada de violencia, vamos a motivar, vamos a dirigir todo este enfoque hacia la paz, ¿no? Podría sonar bonito. Pero cuando analizamos esta cuestión de la Ahimsa y vemos quiénes eran los que lo usaban y cómo lo usaban, nos vamos a encontrar con algo muy interesante, que de hecho más adelante, hablando obviamente de esta época, ¿no? de la edad antigua, más adelante vamos a ver cómo se aplicó de una manera totalmente cruel, ¿no? Pero bueno, esta parte de la Ahimsa lo usaba normalmente un grupo de una rama del hinduismo llamada el jainismo,
¿no? Esta se caracterizaba, ¿no?, en distintas filosofías, incluyendo el dualismo, que tenía que ver con la negación de un Dios creativo y omnipotente, ¿no? Ellos creían en el karma y en el universo como algo entero y no creado, ¿no? Y de aquí pues vienen diversas facetas de sus teorías, y su moral pues estaba basada en la liberación del alma. De hecho, su simbología o con lo que se representan es con una suástica que alude hacia la eternidad y el control de la vida y la muerte, ¿no? Y bueno, para los que a lo mejor no sepan muy bien o no identifiquen lo que es la suástica, la suástica fue lo que más adelante se dio a conocer con la esvástica, que es la bandera nazi. Esta cruz como con sus orillas dobladas de manera recta, es justamente, viene de aquí, ese símbolo viene de esta parte, ¿no? De hecho, Hitler lo tomó este símbolo y lo adoptó, lo giró un poco y bueno, eso es como su justificante hoy en día para los que siguen esta ideología, para decir que no está vinculado, que es diferente, pero al final de cuentas tiene un mismo origen, que es, representan la eternidad y el control entre la vida y la muerte, ¿no? Los que llevaban esta religión del jainismo y esta filosofía de la ahimsa buscaban tener el control de la vida y la muerte, ¿no? A través, pues obviamente, de no comer, ¿no? No dañar a los animales, ¿no? De sobreponerlos del hombre, ¿no? De llevar cierta forma de vida. Y los nazis, pues a final de cuentas hicieron lo mismo, ¿no? Los nazis a final de cuentas también se quisieron creer, pues, dioses, y quisieron determinar cuál era la raza pura, así como los Ahimsa también lo hicieron en su momento, ¿no? Y de hecho, si lo vemos, podría ser algo en contraste, pero a final de cuentas, si analizamos, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos buscaban, a través de ellos, manejar y tener el control, poder saber lo que era bueno y lo que no era bueno para la vida, ¿no? Ellos desvinculaban al creador, al eterno, y decían que no existía ninguna fuerza que pudiera crear ni tener control, sino que ellos más bien eran los que tenían que tener el control, y por ende ellos tenían que establecer las leyes y las reglas para llegar a tener una raza perfecta, ¿no? Desde los Ahimsas. Y esto, pues más adelante vemos que se aplicó con los nazis, ¿no? Y aquí vemos entonces que en realidad la aplicación de este tipo de ideología pues conlleva algo pues no muy bueno, ¿no? Porque ahí vemos el ejemplo claro de cómo se aplicó en los nazis, y a lo mejor para los alemanes, para Hitler, podría parecer una idea buena, ¿no? La raza pura, la raza aria, ¿no? El desvincularse de todos aquellos que no eran como ellos, ¿no? Llevar el control. Pero pues en realidad vemos que trajo resultados pues sí catastróficos, ¿no? Resultando en la Segunda Guerra Mundial y en diversos pues sí movimientos en el mundo que trajeron pues sí mucho sufrimiento, ¿no? Y mucha crueldad sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí me gustaría arrancar con esto de la religión, viendo que en realidad el origen, ¿no?, de ese tipo de prácticas pareciera algo como bonito o algo que conllevaría o llevaría hacia la paz, pero en realidad vemos que al momento que el ser humano la adopta, lo lleva hacia el contrario, lo lleva hacia una guerra, ¿no? Y aquí podemos ver que cuando el hombre quiere tener el poder sobre el mundo, quiere tener el poder sobre la cadena alimenticia, quiere tener el poder sobre las leyes de este mundo, lo único que lo lleva como resultado es justamente hacia un conflicto, ¿no? Que es lo que vemos con este resultado del nazismo, que ellos adoptaron básicamente esta filosofía. De hecho, si ven, pues es el mismo símbolo, la suástica, ellos lo adoptaron en su bandera y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el control entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo fuerte y algo que la mayoría no saben, ¿no? De hecho, inclusive hasta Hitler era vegano, ¿no? Era, bueno, vegetariano y con ciertos tintes de vegano también, ¿no? Qué loco, eso no lo tenía ni el radar, Sebastián, pero igual es muy loco conocer eso que usted acaba de decir. Quiero saludar a la gente que a esta hora del día está conectada con nosotros. Les cuento que estamos en esta serie Corazones Fríos. Es Sebastián Arévalo, que nos atiende a esta hora desde Ciudad de México. Él es Community Manager y licenciado en Dirección de Empresas y Comunicación. También es el organizador de contenido del grupo de jóvenes Peregrinando dentro de la Casa de Estudios de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y es la voz que usted escucha a esta hora con nosotros. Estamos desarrollando, o él nos está llevando más bien a conocer todo este tema acerca del veganismo. ¿Cómo lo ve el Eterno? ¿Usted ha pensado ser vegano?
lo intentó, probablemente, ¿cierto? Intentó dejar los huevitos, la leche, pero vio que no pudo. Intentó dejar el pollito, tampoco vio que pudo. Bueno, estamos conociendo bien acerca de este tema, su origen, ¿está bien, está mal? ¿Será que puedo? ¿Me hará daño? ¿Será que adelgazo? Bueno, tantas interrogantes que tenemos con respecto a este tema del veganismo. Bueno, este programa es para usted, así que le invito a que no se mueva de esta frecuencia si nos escucha a través del combo.com o no se detenga si nos escucha a través de el podcast. Esto es Corazones Fríos. Sebastián, estábamos hablando acerca de la religión. Bueno, usted estaba hablando acerca de la religión. Sí, justamente, pues bueno, estamos vinculando y viendo de dónde surge esta filosofía, ¿no?, del veganismo, y vemos que surge desde muchos años atrás, miles de años atrás, con esta cultura hinduista, con esta rama que parecía en un principio como algo medio bonito, algo que busca la paz, pero en realidad ya que vemos bien cómo resulta cuando el ser humano aplica esto, pues vemos que termina en una catástrofe, como lo vimos con la época, pues sí, de la Segunda Guerra Mundial, con la época del nazismo, como al momento que Hitler implementó esta filosofía, pues lo único que conllevó es a querer que el ser humano tuviera el control sobre la eternidad, ¿no?, sobre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, pues vemos aquí que en conclusión de este origen religioso, pues vemos que esta doctrina estaba basada en dirigir al hombre hacia un liberalismo con el pretexto de la paz, pero con frutos de búsqueda del control entre lo que debe ser eterno y lo que no, aún sin importar los medios que se deben de aplicar, ¿no? Como dice esta frase, ¿no?, de que no importa los medios, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Claro. Que decía, me parece ay, se me fue este personaje, pero bueno, es una frase igual conocida, ¿no? Hablando, Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, que habla acerca de esto, ¿no? De cómo, sin importar, ¿no? De hecho, por ejemplo, los nazis creían en todo esto, el utilitarismo, que tenía que ver con que ellos ponían el ejemplo de que si un tren venía, iba a matar a 5 personas, y tú de un puente podías tirar a otra persona para salvar a las 5, estaba bien hecho esto, ¿no? Esa era una filosofía que ellos llevaban, que no importaba que tuvieran que sacrificar a una persona para salvar a más, pues bueno, entonces eso va normalizando, de hecho, la muerte y el control sobre la vida y la muerte, y tiene que ver, de hecho, del origen de todo esto, que hoy en día, pues podemos traducir a filosofías que son como el veganismo, que muchos creerían que tiene que ver con el solamente dejar de comer carne o productos de origen animal, pero en realidad el trasfondo tiene que ver mucho más allá, tiene que ver con un control que el ser humano puede tener sobre lo que es eterno y lo que no es, ¿no? Hablando de una manera, pues, religiosa. Continuando, yéndonos, por ejemplo, ya más adelante, en la época griega, ¿no?, en la época del Imperio griego, pues también se fue impulsando esta parte del vegetarianismo, del veganismo, ya como una filosofía, y uno de los personajes que más apoyó esto, que defendió esto, fue Pitágoras, ¿no? Pitágoras veía toda esta parte de comer carne, toda esta parte del deseo de satisfacerse con la carne, como algo que quitaba el orden o desviaba el orden de la vida. Él decía que era tan desagradable matar a un animal como matar a un ser humano, lo ponía en la misma balanza. Y entonces, pues bueno, él empezó a promover justamente también el dejar de comer carne, el dejar de abusar de los animales como recursos, ¿no? De utilizarlos como recursos para mantener el orden de la vida, ¿no? Esto, pues bueno, como referencia lo saqué del Dictionary of Greek and Roman, de Biography and Mythology de William Smith, ¿no? Ahí lo pueden buscar, este diccionario donde habla acerca de cómo Pitágoras, pues bueno, vinculó también esta parte de la filosofía con el veganismo, ¿no? También, por otra parte, según Jambílico, ¿no?, que es un filósofo neoplatónico, decía que Pitágoras practicaba la abstinencia de la carne de los animales porque ello conduce a la paz. Aquellos que están acostumbrados, decía él, a abominar, que están acostumbrados a abominar de manera abominable, a matar a otros animales, se considera como algo inicuo y algo antinatural. Y pensarían que al momento de hacer eso, pues matar a un ser humano no sería algo distinto, sino que sería exactamente lo mismo, y esto llevaría hacia una guerra.
Y pues bueno, vemos que al contrario, el adoptar eso llevó a una guerra, que fue lo que pasó con el nazismo. Pero bueno, continuando ya más adelante, yendo unos muchos siglos más adelante, en 1847, se mantuvo justamente una reunión en Ramsgate, ¿no? De la cual se emergió una sociedad vegetariana. Aquí surge el vegetarianismo. Y esta corriente se llevó justamente en la década de los 40, hablando obviamente del siglo XIX, pero se hizo oficial y se convirtió ya en una sociedad, ¿no? Primero un movimiento y después ya se convirtió en una sociedad. Y esta sociedad ya fue la que popularizó que la matanza brutal hacia los animales era lo mismo que la matanza brutal hacia la gente, ¿no? Con esto podemos ver en conclusión que esta filosofía, tanto desde su origen en la época griega hasta ya el siglo XIX, que fue cuando se creó esta sociedad de vegetarianos, y más adelante en el siglo XX con la sociedad del veganismo, vinculó el comer carne como algo bruto que nos lleva hacia la extinción, ¿no? Y de aquí surge esa idea de por qué el comer carne es visto como algo bruto, ¿no? Hoy en día, ¿no? O por qué es visto como alguien que come carne es alguien que no le importa el medio ambiente, que no le importa los animales, sino que solamente le importa satisfacer sus necesidades, ¿no? De ahí surge justamente de esto. Es algo que la mayoría de los jóvenes no sabe, sobre todo los que adoptan esta cuestión del veganismo, no lo saben, no investigan, creen que es por luchar por los animales, que es luchar, pero en realidad tiene un trasfondo religioso, tiene un trasfondo filosófico, que para empezar no es congruente, porque supuestamente por una parte dicen que lo hacen para no llevarnos a una guerra, para no llevarnos a la extinción, pero por otra parte se comprueba que cuando se aplica esa filosofía, ese tipo de ideologías, el resultado es justamente una guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, eso digamos que en parte del origen de como tal la estructura del vegetarianismo. Ahora, ¿cómo fue que se adoptó como moda, ¿no? Hoy en día, ¿cómo fue que llegó a la vida de los jóvenes hoy en día implantarse como una moda? Y bueno, aquí investigando en el sitio que es elmundo.es, dice que este personaje, Donald Watson, calificó a 25 de los seguidores, que estos se convirtieron después en 250,000 seguidores de este movimiento del veganismo, y todo esto por la influencia de diferentes celebridades más adelante en el siglo XX, inclusive hasta el siglo XXI. Hoy en día más cercanos a nosotros tenemos celebridades como es Miley Cyrus, como Jennifer López, Natalie Portman, Demi Moore o Alicia Silverstone, quienes han motivado y han impulsado a llevar toda esta popularidad del veganismo. De hecho, Donald Watson también decía que de su movimiento solamente el 4% surgió de la convicción de este origen de la sociedad del veganismo. O sea, de lo que él inició, solamente el 4% hoy en día viene de aquí. El resto viene justamente de todas estas celebridades que han motivado a los jóvenes a convertirse en veganos, ¿no? Esto es un adoctrinamiento total, Sebastián, así como lo estamos viendo en otros movimientos sociales. El veganismo también tiene esa misma tendencia, aunque no parece, porque es comida y uno creería que todo es saludable, y resulta que también estamos viendo que tiene la misma cortina de adoctrinamiento, porque utilizan celebridades como vos acabas de mencionar. Así es. Justamente ocupan diversas celebridades, y es la manera en cómo se introducen a los jóvenes. Porque obviamente si se para un activista y empieza a decir que comer carne está extinguiendo al mundo, los jóvenes pues no le van a hacer caso, ¿no? Van a cambiarle de canal, le van a cambiar de video de YouTube. Pero si se encuentran aquella persona que admiran, músico, artista, pintor, diversas ramas, ¿no? de lo que sería el arte o entretenimiento, obviamente lo van a escuchar. Entonces ahí vemos que de esta manera fue como se introdujo todo este movimiento hacia los jóvenes, a través de todas estas celebridades que empezaron a crear campañas para motivar a los jóvenes a unirse hacia la parte del veganismo, ¿no? Entonces, bueno, como moda viene aquí. Ya con esto entonces vemos el origen del veganismo. Por una parte vemos el origen estructural, vemos que tiene una estructura filosófica, religiosa, y por otra parte vemos que tiene una aplicación totalmente mediática a través de estas celebridades, estas personas de influencia, estos líderes de opinión que han influenciado en la vida de los jóvenes para que adopten justamente este movimiento. Llegando a la conclusión que en realidad los jóvenes no lo están haciendo por convicción, lo están haciendo por influencia de estas personas, y que además no conocen el origen de este movimiento.
sino al contrario, creen que surge solamente por la bonita motivación o por el bonito deseo de querer salvar al mundo, cuando en realidad es más bien algo enfocado hacia que cierto segmento de la población pueda tener el poder sobre lo que es eterno y lo que no es eterno, ¿no? Y eso es algo como muy fuerte, ¿no? Muy impactante, que cuando estaba investigando, pues me llamó mucho la atención, porque esto no saben los jóvenes, y a final de cuentas se relaciona mucho con los temas que hemos estado viendo, tanto los movimientos sociales como la libertad de expresión. A final de cuentas también es una forma de esclavitud que hoy en día a los jóvenes se le está implantando, porque de esta manera quieren controlarlos, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, más adelante, ahorita, justamente en el siguiente punto, cómo ya es el punto más drástico de este movimiento, y es justamente ya la aplicación de este movimiento como una alternativa para salvar al planeta, pero ya con ciertas limitaciones y ciertos ideales, ¿no? Y bueno, de aquí pasamos ya a una figura hoy en día muy popular, que es el famoso Bill Gates, ¿no? Millonario, ¿no? Que de hecho pues, ya ha vendido muchas de sus acciones y se ha dedicado a comprar campos, ¿no? De cultivo, se ha dedicado hacia el altruismo. Uno se podría decir, pues qué buena persona, ¿no? Que se ha dedicado a eso, qué padre que se ha dedicado a salvar niños en África, todo ese tipo de cosas, pero en realidad pues su motivación es muy distinta, ¿no? Revisando un artículo de la revista National Geographic, vemos que Bill Gates en uno de sus últimos libros, que se llama Cómo evitar un desastre climático, él empezó a promover diversas formas, diversas estrategias para combatir el cambio climático, justamente como una solución a la extinción del ser humano. Y una de sus propuestas, él pone que hoy en día se debe de dejar de comer carne, que las naciones deberían de pasar a comer carne 100% sintética. Correcto. ¿No? Esto obviamente desarrollado a través de sus empresas, ¿no? Digo, nada tonto el muchacho. A través de su biotecnología, como la vacuna. Exactamente, ¿no? A través de, pues sí, lo que él, ¿no? Ahora sí. Pero también estuve viendo que tú podías imprimir el trozo de carne, o sea, como Por que eso. lo llevas a una impresora donde Sí, tiene sí. los aditivos o componentes nutricionales de un pedazo de carne, un trozo de carne. Uy, dígame un trozo de carne bien rico. Punta Churrasco. paleta. O churrasco. La punta paleta es Ribeye. deliciosa. Delicioso. ¿Cuál le gusta a Sebastián? Ribeye. No ¿Cuál la es esa? conozco. Ribeye. No sé exactamente, ribeye. Es Ribeye. muy bueno, igual. La sacan de la res, muy buena. ¿Como de qué partecita para ubicarnos, por favor? Es que... Híjoles, no, desconozco ahí la verdad, pero ¿En sé que está muy serio? rica. No, pero por favor pregunte qué parte de la res es, porque imagínese la parte donde que usted se está comiendo. O sea, tampoco le tiramos al veganismo, pero fíjese bien de qué partecita es el ribeye. Pero mire, un dato importante, mientras ahí Sebastián busca la parte cual corresponde. En 2016 la Sociedad Alemana de Nutrición llegó a afirmar categóricamente que para los niños, mujeres embarazadas o lactantes, incluso a los adolescentes, no les recomiendan las dietas veganas, lo que ha sido respaldado por una investigación realizada en 2018, y en esta investigación ellos determinaron de que la dieta vegana les afecta en su cerebro. Entonces, bueno, y en otras vitaminas como la B12 que no es posible conseguirla en los vegetales. Entonces, bueno, hay varios estudios que han documentado que la dieta vegana no es sana. Sí, no trae no trae aporte, sobre todo para el tema óseo. Daniel, no sé si lo mencionó, porque estaba viendo lo del ribeye, pero... Sí, hicieron un estudio en la Universidad de Oxford donde la gente vegana tiene 44% más de probabilidad de fracturarse, Claro. especialmente de la cadera y de ahí para abajo. Imagínese el calcio que le falta. Ribeye. El ojo de la costilla es un filete extraído de la sección de la costilla de ternera entre las costillas 6 y la 12. Ahí yo no sé si me pongo a contar, pero usted se ubica. Los filetes del ojo del bistec están mayoritariamente compuestos por el muslo longuísimo, pero también pueden contener partes de los músculos complejo y espinoso. ¿Se ubicó? Ay, claro, perfecto. Por eso es tan rico entonces, Sebastián. Exactamente, sí. De hecho, también aquí estoy investigando y es esa parte de la costillita. Sí. ¿No? Está buena. Entonces sí, es kosher. Fantástico. Sí, es kosher, pasa. Aprobado. Ribeye. Aprobado. Bueno, entonces Así ribeye. es. Ribeye. Pero bueno, lo que vemos con todo esto y este magnate que hoy en día se está imponiendo
de hecho, pues vinculando esta parte del veganismo también, porque él promueve, de hecho, el veganismo y todo este tipo de movimientos, junto a otras celebridades, junto a otros líderes de opinión, perdón, como es esta niña Greta, entre otros. Y él lo que está proponiendo es que el ser humano deje de comer carne, ¿no? Y que pase hacia la carne sintética. O sea, ya ni siquiera de que coma puras verduras, sino que coma carne 100% sintética. Esto para reducir las emisiones de carbono que genera la industria de la carne, supuestamente como justificación. Que claro, ya investigando y haciendo un análisis, vemos que en realidad pues también su interés es totalmente económico, porque pues quiere pues tener, ya no solamente abarcar la cuestión de la farmacéutica, ya no solamente abarcar la cuestión de la informática, sino hoy en día también abarcar la rama de la alimentación, ¿no? Con todas esas empresas como Monsanto y estas empresas que empiezan a manejar, de hecho, Sí. pues sí, los alimentos, ¿no? De hecho, él ha vendido muchas de sus acciones para comprar campos de cultivo. De hecho, hoy en día dicen que es el granjero con más tierras en Estados Unidos, este Bill Gates, ¿no? Ha estado abarcando no solamente en Estados Unidos, sino inclusive, por ejemplo, en Argentina, en otros países ha estado comprando tierras de cultivos para irse apoderando justamente de esto y más adelante pues tener el monopolio también de la carne sintética, ¿no? Cuando ya se ha puesto como algo obligatorio, que es a lo que se viene a venir, ¿no? Porque al final de cuentas todo este tipo de gente pues siempre son los que predicen el futuro, pero no porque lo sepan, sino porque lo manejan, ¿no? Exactamente. Entonces, Como la Agenda 2030 predicen el futuro, pero están manejando la agenda y ponen títeres muy manipulables, como vimos que pasó acá en Chile. Un perfecto títere han puesto y eso es lo que necesitan. No necesitan personas que puedan liderar, sino más bien personas que se dejen manipular. Así es. Y de hecho, si hacemos un análisis, vemos que esto no está muy lejos de la parte de lo que vimos de la religión del hinduismo y peor aún del nazismo. ¿Por qué? Porque Bill Gates lo que está queriendo hacer con todo este movimiento, adoptando el veganismo y todo eso, es definir lo que es eterno y lo que no. Tener el poder sobre la vida del ser humano. Una parte, supuestamente como para controlar de que no se muera, ¿no? De pobrecito, que no se extinga. Pero otra parte también, pues con todo aquello que le van a meter a través de esa carne. Ya no solamente a través de las vacunas, sino a través de lo que van a estar consumiendo día a día, ¿no? Entonces aquí vemos totalmente la religión del jainismo aplicada a nuestro tiempo contemporáneo y vinculándose pues obviamente con el veganismo como este pretexto, como esta moda que está llegando a los jóvenes, ¿no? Entonces ahí es donde vemos el peligro que conlleva todo esto, este peligro que se nos está dirigiendo, que el ser humano ya no solamente esté siendo atentado a través de los medios de comunicación, a través de las cuestiones que podríamos llamar un poco más alejadas de las necesidades básicas, sino hoy en día ya en las necesidades básicas como lo es el comer, ¿no? Entonces ya el veganismo en un futuro se ve que ya no va a ser algo opcional, sino se va a ver que en diversos países pues ya va a estar siendo visto como algo obligatorio. Sí. Y manejando por este personaje, ¿no? Y estaba viendo por aquí un artículo, Sebastián, muy curioso porque yo no sabía que había un subgrupo de este tema de los veganos que se llaman veganos gays. Y es un movimiento que ayuda y apoya a los grupos estudiantiles donde hacen como unas demandas para la inclusión de menús veganos en las escuelas y en los institutos, pero pues son de la comunidad gay, entonces veganos gays. Así es, de hecho hay un grupo también, tanto de gays como feministas, veganas, que lo que están haciendo es separar, suena muy ridículo, pero separan a las gallinas de los gallos, supuestamente porque abusan de ellas. Correcto, ¿no? sí, Entonces, señor. Eso ya es un abuso, ¿no? Y, sí suena muy... Suena como algo estúpido, muy... eso es Sí, estúpido, muy Sebastián, tonto, ¿no? o sea, hay que ser, ay Dios mío, o sea, es que ya empieza la ridiculez. La Pero, falta de sentido común, ¿no? No, la falta de comer carne, por eso no piensan, porque comen puros vegetales. Ya el cerebro cada vez se atrofia más. Colapsa. Sí, pero pareciera algo muy simple, algo que podamos decir muy burdo, pero a final de cuentas el resultado que está teniendo es algo grave, porque no solamente se está promoviendo ese tipo de ideas que pudieran sonar muy, muy locas, sino que ya se están aplicando y eso está conllevando a que por una parte la cadena alimenticia se esté deteniendo y eso afecta, de hecho científicamente está comprobado que eso afecta más, ¿no? Y por otra parte también está limitando hacia la alimentación del ser humano y eso pues le va a traer consecuencias para su salud, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que parecía algo muy simple, muy sencillo, pero que al final de cuentas sí está teniendo un impacto
impacto en la vida del ser humano. Exactamente, y se va a enfermar más, se va pues a perjudicar porque hay muchas vitaminas que necesita el cuerpo. O sea, a ver, ¿y qué dice la palabra al respecto? Entonces, pues, ¿es bíblico, no es bíblico ser vegano? Porque mucha gente cree que, ay, es que el Señor dijo no matar, hermano, entonces no hay que matar a los animalitos. De hecho, es también muy interesante porque, por ejemplo, hay muchos testimonios y ahí viendo diversos pues, documentales e investigaciones, veía que hay ciertos países donde limitan los alimentos y eso lo ocupan también como parte del control de la población, ¿no? De hecho, veía ahí un estudio, una investigación que, por ejemplo, en Cuba limitan cierto tipo de azúcares porque los tienen más apagados a las personas como para tener un mayor control, hablando ahí, por ejemplo, de la cuestión del socialismo, ¿no? Y esto es algo que también quieren implementar ya no solamente en esos países donde hay un mayor control de la población, sino inclusive ya en cuestiones capitalistas, ¿no? Hoy en día en potencias como Estados Unidos, con este personaje como Bill Gates, que está abarcándose hacia Argentina, hacia Latinoamérica, ¿no? Todos estos países y por todo el mundo, y que tiene que ver con que no están limitando al ser humano de comer alimentos para salvar al mundo, sino para tener un control sobre su vida, a través de sus genes y a través también del estado de ánimo que tiene la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Además porque ser vegano es cool, Sebastián. Es lo que le venden a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes y en el peor de los casos o en el argumento que le dan a los padres, a los más grandes, es si el veganismo es moda o es ética, porque también hay una pelea y no sé si vos te quieras meter ya por ahí o de repente más adelantito en cuanto a la protección animal, ¿no? En que influye el tema de no consumo de carne. Sí, de hecho es una justificación porque hoy en día, por ejemplo, ¿cómo le llegan a los jóvenes para que cumplan con todo esto? Primero le meten la idea de la protección de los animales, que de hecho eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante, a través de las mascotas, ¿no? Y de repente ven un perrito, ay, pobrecito perrito, ¿no? Y pobrecito gatito, y pobrecito, y empiezan ya a sobreponer a los animales por encima de su bienestar, ¿no? Y obviamente con esto no quiero decir que se explote a los animales, no quiero decir que se maltraten, pero por otra parte no quitarlos de la posición en donde deben de estar, ¿no? Que es un recurso que el Eterno nos dio para nuestra vida, ¿no? Hablando sobre, obviamente, de los animales que son consumibles, ¿no? Los que son kosher, los que son buenos, ¿no? Para nuestra vida. Y bueno, hoy en día a través de ese tipo de corrientes, a través de esos movimientos han llegado a la mente de los jóvenes. Entonces los jóvenes dicen, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito ya no solamente el perrito o gatito, sino, ay, pobrecito también la vaca, ¿no? O que llegan ya a las elocuencias como lo de las gallinas, ¿no? Y los gallos que ya se ponen a defender cosas que pues en realidad son locas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el verdadero aprovechamiento y el verdadero cuidado de los animales y de la tierra, ¿no? Sí, señor. Además que si vamos a hablar de matanza, pues también se está matando una plantita, ¿no? Porque ellos también viven. Sí, de hecho, ¿no? Dicen que sí, los veganos también tendrían que ver que las plantas pues son seres vivos, ¿no? Y que también, exacto. De hecho, hay estudios que dicen que las plantas pues sí sienten también, ¿no? Claro, de hecho cuando usted las riega, usted les tiene que hablar y usted les puede transmitir emoción y eso dice, ¿no? Que cuando hay que regar las plantas, usted háblele, consiéntala, porque ella es un ser vivo. Póngales música, cánteles. Sí. De hecho, algo... Yo tengo la experiencia y el recuerdo en mi cabeza, vago, pero lo tengo. La hermana Carmen, que ya todos saben, ella le cantaba a las plantas. Yo la escuchaba cantar himnos, sí, se lo prometo. Mire que Gloria nos comenta que el padre de ella fue vegano por muchos años y al fin de sus días la falta de carne le pasó factura. Sí, por supuesto. No, la carne es totalmente esencial, de hecho, para nuestra dieta, ¿no? Y eso científicamente se ha comprobado. Y a pesar de que tengan ciertas vitaminas o proteínas como alternativas, no compensa lo que debería de ser, ¿no? Y bueno, de hecho, ya hablando de eso, me gustaría ahora sí introducirme a qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que el Eterno nos manda, qué es lo que nos dice, si el Eterno apoyaría esto. Digo, de primera instancia sabemos que no, pero digamos que las buenas intenciones, ¿no? Quitando todas estas cuestiones religiosas, filosóficas y todo eso, y yéndonos como a lo por encima, ¿no? A lo que nos hacen ver como bonito del veganismo, pues ver si el Eterno aprobaría esto, ¿no? Obviamente yéndonos a la Biblia.
analizar qué es lo que el Eterno nos dice a través de su instrucción. Y bueno, creo que el primer versículo del cual tenemos que basarnos y tenemos que partir es Levítico 11, ¿no? Levítico 11 es un capítulo muy completo, un capítulo que nos sirve de mucha guía, no solamente en la cuestión alimenticia, sino también en la cuestión de los hábitos con nuestro cuerpo, ¿no? En este capítulo es donde comienza el Eterno a hablar a través de Moisés, ¿no? Que es el que imparte todas estas leyes. Y que muchos lo engloban solamente hacia los centran solamente a los levitas, porque el libro, supuestamente que por el nombre del libro, tiene que ver nada más con los levitas, pero en realidad no, en realidad este libro tenía que ver con todo el pueblo de Israel, ¿no? De hecho, el nombre en hebreo, que es Vaikra, ¿no? Que tiene que ver con que el Eterno le dijo a Moisés que se acercara para darle algo que al mismo tiempo Moisés se lo iba a dar al pueblo de Israel, que básicamente era pues la instrucción más detallada de aquello que se les había dado en el monte Sinaí, pues iba a venir a detallarse y a decirles cómo poderlo llevar como una guía en sus vidas y tener ese beneficio, vivir en esa libertad. De hecho, como vimos en la sesión pasada, de la verdadera libertad que tenía que ver con el cumplimiento de la instrucción, tiene que ver, de hecho, con esto, tiene que ver con que a través de cumplir con la palabra vamos a tener libertad en nuestra vida en diferentes escenarios. Y uno de los que vamos a ver ahorita pues es justamente el bienestar, la salud de nuestro cuerpo. Y bueno, este capítulo de Levítico 11 habla acerca de los animales puros o impuros, aquello que el pueblo de Israel podía comer y aquello que no podía comer, y que es algo que hoy en día en nuestras vidas todavía aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que tal vez en ese entonces no se conocía, ¿no? De una manera pues profunda, una manera bien desglosada el por qué no debían de comer los alimentos, y de hecho se vinculaban con estos tipos de mandamientos conocidos como Jukim, ¿no? Que tenían que ver con mandamientos que eran irracionales, que no tenían como tal una explicación, sino que el pueblo tenía que cumplir por obediencia al Eterno. Hoy en día, ya por investigaciones científicas, por análisis, uno puede darse cuenta el por qué. Porque el Eterno no permitía que el pueblo de Israel, por ejemplo, comiera cerdo, ¿no? El cerdo pues tiene muchas toxinas, es un animal carroñero, su carne pues obviamente es muy fácil de contraer cisticercos, infecciones, diferentes tipos de cosas que dañan a la salud del ser humano, ¿no? Así como igual otro tipo de animales que eran carroñeros, animales que no desechaban toxinas, animales que su alimentación pues no era lo más adecuado para poder tener una carne sana y buena para el pueblo de Israel. Pues bueno, viene justamente aquí, ¿no? En esta parte de Levítico 11. Y aquí se nos enseña la forma correcta de comer para no contraer enfermedades. Con esto vemos que el Eterno desde un principio ya había dado una dieta para que el ser humano pudiera estar sano, ¿no? Obviamente no solamente diciéndole qué debía de comer, sino también qué es lo que no debía de comer. Y eso hoy en día también aplica a nuestra vida, ¿no? Aquello que el Eterno nos está mandando en su instrucción es para nuestro bienestar, para que podamos tener una vida sana, para que podamos alargar nuestra vida y que no contraigamos pues enfermedades que surgen por ya no solamente el abuso del alimento, sino comer este tipo de alimento, ¿no? Y bueno, eso es lo primero que encontramos en relación a lo que nos dice la Biblia. Vemos que el Eterno establece una dieta, la cual obviamente incluye carne, ¿no? Ahí les invito a leer quien quiera profundizar, ¿no? Sobre Levítico, ahí dice cuáles son el tipo de carne que se puede comer. Creo que es Levíticos 3, Sebastián. 11, Levítico 11. Ya, perdón. Sí, ahí de hecho viene más detallado cuáles son los animales que se pueden comer. De hecho, en general, pues tiene que ver con animales que su consumo es totalmente herbívoro, ¿no? Que son herbívoros, más bien, y consumen puras plantas, y que además al momento de estar consumiendo esas plantas tienen un proceso en el cual su digestión, digamos que tiene pues un largo proceso para no dañar al producto que van a dar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacas, ¿no? O de la res. El momento como están comiendo, ¿no? La manera en cómo vuelven a regresar el alimento y lo vuelven nuevamente a estar consumiendo y están procesando. Eso es bueno, ¿no? De hecho, para la leche que están dando, y también para su carne, porque no comen cosas obviamente echadas a perder, no comen cosas que pueden generar tóxica su carne, ¿no?
Eso por una parte. Por ejemplo, también habla acerca de animales como las aves, que habla acerca de que las aves, perdón, que tienen que ver con su estancia en corrales, ¿no? Estas como animales, estas aves como gallinas, estas aves como pavos, ¿no? Que son en realidad aves que cuando uno ve su alimentación, pues se basa totalmente en maíz, se basa en alimentos que no generan tóxica su carne. Pero también, por ejemplo, ahí pone la abstinencia, ¿no? O el no comer aves que son carroñeras, ¿no? Aves como el águila, como el buitre. Y bueno, ahí por lógica, ¿no? Obviamente si comen ellos pues lo echado a perder, pues obviamente su carne pues no va a tener los nutrientes, los mejores nutrientes para nuestro consumo. Pero bueno, eso digamos que Son como las ratitas voladoras, Sebastián, esos animales que usted nos describe y que definitivamente creo que el Señor ha sido muy sabio al ponernos estas restricciones que están en Levítico 11. Y yo le cuento, Sebastián, a usted y a toda la gente que nos escucha que me puse a leer un poco acerca de lo que dice este texto de animales limpios e impuros. Es bien interesante ver el listado, que es bastante extenso y que de alguna manera nos lleva a hacer como ese pequeño listado y a ir sacando de la lista, ¿no, Daniel? También momentos que a lo mejor usted en alguna instancia de su vida, por ejemplo en Colombia, que se consume tanto la lechona, ¿no? Lechona. Sí, claro. Pues hay que darle... Típico, sí. Colombia. Eso hay que darle next. No se puede. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo, por supuesto. Además que toda esa grasa, eso es muchísima grasa para el cuerpo, ¿no? Mire que hay una prueba, un test que se hizo, Alba, con respecto a los niños veganos versus niños normales que comían carne. Uh-huh. Y esta investigación la hicieron en Kenia, donde se llevó a cabo con 555 escolares de Kenia. Y ellos fueron alimentados con 3 tipos diferentes de sopa. Sopa con carne, con leche y con aceite. Algunos no recibieron la sopa durante ciertos episodios escolares, otros sí. Y bueno, fueron examinados antes y después para ver cómo se comportaba su inteligencia. Debido a las circunstancias económicas, la mayoría de los niños eran vegetarianos. Y pues de facto al comienzo de este estudio, ¿no? Sorprendentemente, los niños que recibieron la sopa que contenía carne, cada día parecían tener una ventaja significativa con los otros estudiantes. Al final de este estudio, separaron a todos los niños, ¿no? Entonces, listo, ya se acabó el estudio. Entonces, vamos a hacer una prueba. Y resulta que el razonamiento, una prueba no verbal, o sea, verbal, no escrita sino verbal. Sí. Entonces, los que recibieron la sopa con aceite tuvieron una muy buena habilidad aritmética. Y bueno, en aceite. Sí, los que tomaron sopita con carne. Hidrataron las ideas. Sí. Así que bueno, esta investigación puede verificar el efecto real de si se puede también aplicar esto a adultos en países desarrollados. Pues evidentemente, Alba, vemos que la carne sí tiene ciertas vitaminas que el cuerpo y el cerebro necesitan. Sí. Lo que pasa es que hay que saber comer. De repente la gente se involucra demasiado con cierto tipo de alimentos y, por ejemplo, en Colombia se consume mucho algo que se llama el chunchullo, ¿no? Justo hoy me llegaba una receta del chunchullo frito y no sé qué onda y que hay que lavarlo muy bien. Y tengo entendido que esas son las vísceras del animal. Entonces como que vamos viendo qué es lo que nos vamos comiendo, porque hay que aprender a decir esto sí, esto no, porque pues hay que entender qué es lo que estamos consumiendo. Hoy en el combo, hablando acerca del tema veganismo, ¿qué dice el Eterno acerca del tema? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Hemos avanzado un buen tiempo a esta hora y los que hasta este minuto se conectan, quiero invitarlos para que puedan reproducir el podcast. Si usted está en vivo, bueno, tranquilícese, espere que termine este programa, pero si ya está escuchando este programa en diferido, pues puede a lo mejor devolverlo
y empezar a escuchar el programa con toda la información que se ha entregado hasta este minuto. También aprovecho para saludar a la gente que está en YouTube en esta retransmisión desde el canal de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Para ustedes un saludo muy especial. Estamos para ustedes día miércoles, pero igual saludo cordial a toda la gente que está en vivo en esta retransmisión. Los oyentes que nos escuchan vía Spotify, en los diferentes plataformas digitales donde nos pueden escuchar, donde nos pueden compartir además este programa. Gracias por hacerlo. Nos pueden seguir además. Nos pueden seguir. Es muy fácil, @elcombo_oficial, así estamos en Podimo, en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto en Spotify y en todas las diferentes plataformas digitales. Ni queso, ni leche, ni miel, ni carne, ni pescado, ni mayonesa. Bueno, una vida sin productos que impliquen cualquier forma de explotación o crueldad hacia los animales es lo que básicamente promueve el veganismo, ¿no? No incluye alimentos derivados de los que ya les he mencionado, sino otros alimentos como vegetales. Lo hacen por un tema de cuidar el animal, lo hacen por un tema de preservar la vida. Aunque yo me he dado cuenta también, no sé usted, Sebastián, en su investigación, que lo hacen también porque asocian el animal, porque dicen ser viviente no humano. No sé si ha escuchado o ha leído en su investigación esa referencia. Ah, sí, justamente, ¿no? De hecho, tiene que ver con toda esta parte desde Pitágoras, ¿no? De cómo lo vinculaba con que en realidad estaban como el alma del ser humano y el animal estaban en el mismo nivel. Sí, qué miedo, ¿no? Se terminaban pues comiendo a un tío, si creían en la reencarnación, imagínense. No me voy a comer a mi También. tío. Mi abuelita, no, quieto con la paloma. Quién sabe, con una suegra pronto la referencia tendría otro animal, ¿no? Entonces no se coma a la suegra porque le va mal en la vida. Algunos de pura piedra se comían toda la vaca. Para asegurarse. Muérete, suegra, muérete. Para asegurarse. Ay, no, son cosas que, aunque suenan locas, de repente hay gente que piensa así y lo jura y tienen la convicción absoluta de que eso es así. Pues por eso estamos hablando de este tema, del veganismo. ¿Realmente el Eterno aprueba el consumo o este tipo de dieta? ¿Estará bien visto? No sé qué análisis usted o a qué conclusión ha llegado hasta este momento, pero tranquilo, no la termine porque aún queda parte de este programa a desarrollar con Sebastián Arevalo, que es la persona que nos trae todas estas luces. Él es la persona encargada del contenido de los jóvenes peregrinando en Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Sebastián. Bien, muy bien. Pues sí, ya vimos entonces, ya introduciéndonos a la escritura, cuál es la dieta que el Eterno por una parte promueve y por otra parte manda, porque sí es un mandamiento esto, ¿no? Y de hecho aquí muchos es cuando de repente se cierran, ¿no? Porque dicen, no, eso es algo del Antiguo Testamento, eso es algo religioso, eso es algo que hoy en día ya no, es algo que Pedro vino a decir que ya no, y con el sueño que tuvo y que ya podemos comer de todo, y no, en realidad vemos que es un mandamiento que hasta hoy perdura, porque tiene que ver por una parte así con la obediencia del Eterno, pero también tiene que ver con una parte de nuestro cuidado de nuestra vida, ¿no? No podemos decir que hoy en día esas cosas ya no nos hacen daño, ¿no? Las cosas que antes le hacían daño a ellos, hoy en día nos hacen daño a nosotros. Claro que nos siguen haciendo daño. Sebastián. Y por algo el Eterno está ahí, ¿no? Por aquí nos pregunta Lina Meneses, en Colombia es muy común comer las vísceras de la vaca. ¿No se debe comer esa parte del animal? Yo supongo que con vísceras, pues bueno, se refiere a como la parte del estómago, ¿no? Aquí en México, de hecho, también sí se conoce como menudo o como pancita en algunos lugares. Y sí se puede comer porque no tiene como algo que dañe, ¿no? Hay otras vísceras que sí no se pueden comer porque tienen ciertos químicos, bueno, más que químicos, ciertas sustancias en el metabolismo del animal que dañan, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? El hígado de los animales ¿no se debe comer? No, porque tiene ahí una sustancia que daña, ¿no? Igual que los riñones, tienen ciertas enzimas. Oye, el hígado frito, hígado encebollado, Sebastián. ¿Nunca comió? A mí no me gusta mucho, entonces me cayó muy bien eso de que no sea kosher. Ah, bien. O sea que hay que sacar el hígado encebollado, Daniel. En Colombia se consume mucho. ¿Para qué nos ponemos aquí a dar detalles, no? Eso es típico allá, el hígado encebollado. Sí, claro. Pero bueno, hay otras opciones, ¿no? O sea, no ¿lengua necesariamente... en salsa? ¿Lengua en salsa? ¿Tampoco se puede? Pues no le veo nada de malo a la parte de la lengua, porque es más que nada por ciertas enzimas o sustancias que tiene esa parte del cuerpo que dañan, ¿no?
o sea, como tal es eso, no tanto que sea prohibido porque nada más está prohibido comerlo, sino porque tiene algo que nos daña, ¿no? Es como los mariscos, ¿no? Igual, ¿por qué el Eterno los prohíbe? Porque son las cucarachas del mar, entonces literalmente como si nos estuviéramos comiendo una cucaracha. ¿no? Ay, pero, Entonces, pero son ricos, Sebastián. Ay, Daniel, cucarachas. No, son buenos, pero ya cuando uno ve lo que comen, ahí se le quitan los sabrosos. Pero ¿y qué es lo que comen, Sebastián? Una, comen todos los desechos que hay en el mar, ¿no? Y pues de esos desechos pues llega todo lo que es el agua, por ejemplo, las aguas negras, ¿no? Todo lo que es del drenaje. Entonces todo lo que es la defecación y todo eso se llegan a comer. Se esa comen parte. la popó. Exactamente. No lo quería decir así tan directo para que no diera mucho asco, pero... Su merced, pues si así se llama, ¿qué le vamos a hacer? Ponerle otro nombre porque así se llama, la popó. Ese es la popó de los otros animalitos. O sea, claro, termina uno comiendo de lo mismo. Complicado. Preguntan si en Colombia se pueden comer las hormigas culonas. Pero espérenme un segundo porque a lo mejor Sebastián no sabe que es una hormiga culona. Y no es culona, es colona. Esto es originario de Santander. Sí, le hago la salvedad porque me tengo que hacer un paréntesis grande. Sí, pero estoy leyendo tal cual me escribieron. No, yo lo entiendo, pero es que yo vengo de una familia santanderiana y estuve en Santander porque hay un cliché con el tema de la hormiga esta, que es un insecto que se cría para el consumo. Y de hecho la bienvenida me la dieron con una cajita de hormiguitas. Ah, bueno, pero es que no se dice culona porque el rabito es grande, sino se dice colona. Solo que le han puesto un poco de morbo y a la palabra le han agregado lo otro, pero es colona, así que no te preocupes, es colona, la palabra real. Me lo dijo un campesino oriundo de una de esas montañas donde cultivan, porque las cultivan para el consumo turístico y bueno, para los mismos residentes santanderianos, las hormigas colonas. Bueno, en resumen, los insectos, abejas con chocolate, arañas, 8 patas de chocolate, ¿todo eso se puede comer o no? No, de hecho en Levítico 11 dice que nada más aquellos insectos que tienen 2 patas atrás con las que saltan, que pues básicamente pues son las langostas, no obviamente no los mariscos langostas, sino las chapulines, ¿no? O también los conocen como... Las hormigas. No, las hormigas no tienen que saltar, no tienen que saltar. No, o sea, animales que saltan no se pueden comer. No, sí, son los únicos insectos que se pueden comer. Que sí, o sea, ancas de rana doraditas. No, en insectos, en animales no, animales Espere, Sebastián, las ranas no se pueden comer, next, ¿o sí? No, ningún anfibio ni ningún reptil. Ranas no, saquémoslos del menú. ¿Cuáles son los que sí? Los que sí, por una parte, son mamíferos que rumean y que tienen la pezuña hendida, ¿no? Que sería la res, sería el cabrito, sería el borrego, sería el ciervo, ¿no? Ese tipo de animales que rebobinan, ¿cómo se dice? Pues comen el pasto, ¿no? Rumean y aparte tienen su pata hendida. No hay animales con pata hendida que no rumean, como el camello o el cerdo. Esos no. Ellos no. Esos no exactamente, ¿no? O hay animales que, por ejemplo, rumean, ¿no? O comen pasto, pero no tienen pata hendida. Mastican y mastican y dele, ¿cierto? Para aquellos que dicen que es rumear. Hay aquellos de 2 patas que rumean comiendo un chicle. Sí. Rumean y rumean. Oiga, ya bote esa vaina. Ya no tiene sabor, bote eso. No, y con la boca abierta, entonces rumean. Ay, oiga, sí, coma bien, cierre la boca. Oiga, están aterrados en Colombia porque el tema del hígado encebollado no. Es que en Colombia es muy típico comer hígado encebollado. Esto es una vaina muy rica, pero pues saquémoslo de la lista porque ya sabemos que bíblicamente no está permitido y ya Sebastián nos ha dado el argumento. Y si usted quiere leer más argumentos, el Levítico 11, ahí puede detenerse tranquilamente e ir poco a poco en la lectura y enterándose de lo que dice la palabra. ¿Qué otros animales, Sebastián? De las aves, nada más las de corral, ¿no? Lo que son gallinas, lo que es pavo. Codorniz, pavo, ¿no? El pavo real. Las que básicamente su alimentación se basa en maíz, en granos, ¿no? Las que no, pues obviamente son las que son carroñeras, sí, ¿no? En la Biblia dice que nombra ciertos aves en específico, ¿no? Ahí en Levítico 11, y una de las aves que menciona hace alusión a que son aves que descienden para poder consumir su presa.
básicamente hace alusión a las aves que son de carroña, como lo es el buitre, el águila, ¿no? Que básicamente comen de lo que ya está echado a perder o de otros animales. ¿El pato ¿no? entra? Perdón, ¿puede comerse un Sí. pato a la naranja? El pato sí, el pato sí. Hay muchos que dicen que no, pero en realidad, porque dicen que lo que comen son insectos y todo eso, pero más bien el problema ahí es la mala alimentación que se le da a los animales, porque de hecho hay hasta inclusive vacas que terminan comiéndose cosas que no, cuando no se les da bien de comer, ¿no? O las gallinas, ¿no? Que luego comen supuestamente gusanos y todo eso. Eso ocurre porque no se les da una buena alimentación a las gallinas, a los pollos, pero en realidad sí son kosher. O sea, No, así nada como nos más. venden los huevos de gallina feliz, también pato feliz. Sí, pato sí es kosher, sí se puede consumir. Nos preguntan si el salmón es permitido, porque es pez con escamas y aletas. Y nos preguntan si el pulpo también se puede comer. No, el pulpo no. En peces, solamente los que tienen escama y aletas, como bien mencionaban. El pulpo no. El resto, no, el pulpo de hecho está categorizado, como molusco, ¿no? Y no, ningún molusco, ¿no? Ya sea pulpo, ya sea, ¿cómo se llaman caracoles, ¿no? Que también son moluscos, nada de eso, ¿no? Y de mariscos, pues obviamente tampoco, no hay ningún tipo de marisco, porque todos tienen, pues no tienen obviamente escamas, ni tienen aletas, ¿no? Entonces en el mar, no se puede comer ninguno que no tenga aletas ni escamas. Claro. Mire, nos preguntan por aquí qué determina bíblicamente qué partes del animal sí o no, aunque sea kosher. Obvio, sangre no, nos dice Javier Rocha. Ah, sí. Sí, exactamente. Primero, la parte de la sangre, en la misma escritura dice, ¿no? Porque la vida está en la sangre, entonces esa sí no se debe de consumir. Y también, pues tiene que ver más que nada con aquellas partes que tienen esas enzimas o tienen ciertas sustancias que nos dañan a nuestro organismo. Por ejemplo, aquí no viene tan detalladamente, ¿no? En la escritura no viene detalladamente esa cuestión de las enzimas y todo eso, pero pues se entiende que obviamente si te hace daño al cuerpo, pues no es algo correcto que debas de comer. Inclusive, por ejemplo, la misma carne de res que pudiera ser kosher, si tiene mucha grasa, obviamente, pues no es bueno comer, no es bueno comer mucha grasa porque te daña, a final de cuentas, también al organismo, la grasa, por eso también se le debe de quitar y no debe de tener tanta grasa, ¿no? Sino solamente lo esencial, ¿no? Para la carne, porque hay muchos que se comen así con un buen de grasa y aparte todavía le echan aceite, pues obviamente eso Sí. tapa las arterias, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el pollo, por mi parte, el cuerito, eso, chao, te cuidas. Yo no me lo como. De por sí el pollo ya trae grasa. O sea, usted ponga a cocinar una presa de pollo sin nada de cuero, de nada, y verá que le va a soltar grasa igual. Sí, tienen ya su grasa natural, ¿no? Exactamente. Y de por sí se tiene que quitar, de hecho, cierta grasa cuando es en exceso, ¿no? Hay cierta carne que tiene mucha grasa y, ¿no? Por ejemplo, el cordero suelta muchísima grasa igual y esa grasita, pues se procura quitar lo más que se puede, porque si no, sí llega uno a dañarlo y con eso, pues sí le afecta a la digestión también, ¿no? De hecho, eso provoca inclusive gastritis o colitis. Mire, por aquí me dice Lina, en la congregación donde voy insisten mucho en desangrar la carne que se come. Dicen que la carne no se debe comer con la sangre que queda dentro de ella, así que por eso hay que hacer un proceso X para desangrarla. Por ejemplo, en el caso de los pollos a veces los ponen así como patas arriba para que la sangre caiga en la cabeza y luego chao cabeza, chao pollo y el resto se quedan con la carne, digámoslo, desangrada. ¿Eso está bien? Sí, de hecho sí, no se debe de comer con sangre. Eso hacían, de hecho, en la época de que estaba el templo, a los animales que iban a ser sacrificados igual los desangraban todo, ¿no? Que se cayera la sangre completa, porque justamente pues no es kosher, no es buena, ¿no? Porque la vida está en la sangre. Tiene algo la sangre que si se consume, pues le hace daño al ser humano. Entonces sí, de hecho hay muchas técnicas igual, ¿no? De hecho en mi casa, por ejemplo, a la carne para quitarle la sangre le ponen sal, ¿no? Y ya con la sal ayuda, es un proceso que le ayuda justamente a quitarle todas esas impurezas de la sangre. Hay muchos igual que pueden buscar en tutoriales, ¿no? En YouTube sobre cómo quitar la sangre, ¿no? De la carne. Aquí están un poco preocupados con el tema de la desangrada, ¿no? Carne oreada, en Colombia también esa carne en deliciosa. Santander, Bucaramanga. Mesa mano. de los Santos, por favor. Carne oreada, es deliciosa, muy rica. Sí. Oye, es que hablar Esa de no lo comida. ubico, la verdad. Es una carne que se cocina prácticamente que Al aire. al sol. Pero, Entonces, pero la liñan, le dan como un adobo, la dejan estirada así como si fuera una pieza de ropa en una cuerdita
y la dejan un rato ahí, eso recibe también humo, ¿no? Y al final luego la ponen en la parrilla y la sirven, pero eso es una cosa espectacular. Completamente seca, nada de carne, Sí. o sea, nada de sangre lleva esa carne. Sí, se pone a la Se carne me- el se me- agua con sal, nos dicen, para quitar las toxinas. Con yuca frita, ya que están metiéndole más un poco de carbohidrato a las comidas. El carbohidrato sí ya tenemos algunos problemas, eso hay que irlo eliminando, pero lo de la carne y las verduras me parece una muy buena combinación para uno tener una muy buena salud. Ya después se le quiere quitar, después de los 40 la yuca y la papa sobra, el arroz también sobra. Eso hay que irlo sacando porque después se nota. Sí, sí, sí. De hecho, para complementar, yo les recomiendo mucho irse al canal de Cielos Nuevos, ¿no? O específicamente también al del lado femenino de la Biblia. Y ahí la hermana Violeta, que es la esposa del hermano Antonio, tiene videos muy interesantes sobre la alimentación, ¿no? Igual si tienen dudas, ¿no? Porque pues obviamente ahorita nos tardaremos mucho, ¿no? En profundizar sobre todo la cuestión kosher, pero ahí les recomiendo, hay videos muy interesantes y muy buenos en relación a la alimentación. Totalmente recomendables por si quieren detallar sobre eso. Pues bueno, ahí están ese contenido. Claro, hacer la salvedad para la gente que está en la sala de chat, hay personas que cocinan el arroz con sangre. Eso tampoco, ¿no? Entiéndase que la sangre no se debe consumir. Sí, no, ni lo que aquí en México, por ejemplo, conocemos como, bueno, más como vulgarmente se conoce como moronga. Ahorita se me fue el nombre como más fino, por decirlo así. Pero en bueno, México le entendieron, no se preocupe. Bueno. Es exactamente lo que es la sangre que se comen, que es como si fuera un chorizo. Sí. No, eso obviamente no. En No, Colombia ni- le decimos rellena, ¿no, Daniel? Rellena. Aquí tiene otro nombre. Prieta, Prietas. acá en Chile le dicen. Sí, eso no, porque no, igual yo he escuchado que el chocolate, yo sé que usted nos dijo que ya en el canal de Cielos Nuevos a través de Violeta podemos encontrar esos temas, pero como dato curioso, ya cerrando el tema de la comida, porque aquí nos podemos quedar, es que el chocolate también lo preparan con sangre, escuché yo en algún momento, tiene su aditivo rojito, escuché, no sé, averígüenlo, pero escuché yo que tenía un poquito de sangre. Bueno, hoy hablando en el combo acerca de este tema del ser vegano, ¿está de acuerdo el Eterno con este asunto? ¿Usted cree que es atinado de repente comer solamente verduras y eliminar la carne? Ya nos estamos dando cuenta que no. E incluso diría yo, porque es que en el veganismo también prohíben los huevos, ¿no? Y la leche. Entonces ya es como un punto muy extremo porque finalmente lo hacen con el motivo de eliminar cualquier producto animal y eso incluye obviamente la leche y los huevos y pues ya estamos yéndonos a un punto muy extremo porque pues son muy nutritivos, tienen una carga de calcio bastante interesante que me parece saludable para el ser humano, entonces no lo permiten tampoco ellos. Si no, ellos llevan una dieta mucho más rígida que la kosher. ¿No? Por decirlo así. Sí, total. Pero bueno, continuando, otro aspecto muy importante, o sea, ya viendo qué es lo que el Eterno nos manda a comer y lo que no. Otra parte que nos encontramos en la Escritura y que nos deja muy en claro también cómo debe ser nuestra alimentación, es un evento que pasa con el pueblo de Israel, ¿no? De hecho, narrado en el libro de Números, ¿no? Capítulo 11, a partir del versículo 34, donde está el pueblo de Israel desesperado, ya cansado de comer el maná, este alimento que el Eterno les manda para que puedan subsistir en el desierto. Y que de hecho se los manda por petición de ellos, ¿no? Porque ellos estaban desesperados por comer y les manda el maná y al principio estaban muy, muy felices y todo. Y llegó un momento donde se empiezan a hartar del maná y entonces empiezan a quejarse y quieren carne y entonces el Eterno les manda codornices. Y cuando vienen las codornices se empiezan a atiborrar de las codornices y se atragantan. Y el Eterno ahí mismo los castiga, entonces en su mismo pecado ellos se atragantan y se mueren de eso, ¿no? Y el Eterno pone o manda a llamar a ese lugar, o bueno, más bien por el hecho de que sucede en ese lugar, se le conoce como la tumba de los glotones, ¿no? Entonces aquí vemos que también el abusar de los alimentos que el Eterno nos está dando
por una cuestión de glotonería, ¿no? Una cuestión de querer saciar la carne así de una manera, pues sí, exagerada o fuera de la medida, pues también es algo erróneo, es algo malo que nos lleva a dañarnos, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en la alimentación, y con esto que ya comentamos, ¿no? De ciertas partes que no se comen de los animales, pero también, por ejemplo, con la comida chatarra, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a lo mejor las papas, hablando del tubérculo, es algo que el Eterno, pues yo como kosher, pero hoy en día cuando las hacen fritas y las convierten en chatarra, pues eso ya no es bueno para nuestro organismo, ¿no? Y ahí caería ya en la glotonería. Al igual que, por ejemplo, alimentos que la gente ocupa para hacer ejercicio y que se quieren poner muy fornidos y muy marcados y que abusan también, por ejemplo, esos alimentos y le meten aparte proteínas y otro tipo de cosas. Hacen unos menjurjes, Sebastián, mientras usted se hidrata. Hacen unos menjurjes que uno dice, Dios mío, ¿cómo? La otra vez vi uno que cogía arroz y licuaba eso con un banano. Le metía un poco de cosas ahí. Luego en Colombia hay una cosa que se llama cola granulada. Ay, mis épocas. Y le metían también a eso emulsión de Scott. Imagínense ese revueltijo. Eso sabía a bacalao. Pero no, eso es pura fibra, pura fibra. No. Y además que acompañado de eso hay mucha gente que se inyecta, ¿no? Sí, anabólicos. Entonces sí. Los anabólicos, si se quieren parecer a La Roca. Oiga, y conocí. tienen los músculos. Pero mire, déjese de hacer ejercicio. Se desinfla. No, es que conocí a alguien que andaba así todo medio bien esculpido, ¿no? Gordito él, sí, abollonado sí. por sus músculos. Y pues se quedó sin anabólicos. El mexicano estaba en Colombia justamente. Se quedó sin los anabólicos porque se quedó más tiempo y empezó a desinflarse. Yo, ¿pero qué le pasó? Usted está como enfermo, ¿qué le pasa? No tengo nada, necesito mis anabólicos. Yo, ¿pero cómo así? Es que no me he inyectado, me dijo. Al final ya aburrido porque estaba flacuchento y desnutrido. Le digo, mijo, ¿pero qué le pasa? Me dijo, no, es que yo me inyecto. ¿Usted qué cree que estos músculos son? Que le dije, no, se desinfló, literalmente. Literalmente, flacuchento y desnutrido. Y ahí está el problema porque su punto, su enfoque, su motivación no es la alimentación como el Eterno nos mandó, sino es querer pues verse estéticamente mejor, ¿no? O el querer lograr algo que el Eterno en realidad no manda, ¿no? En su escritura, ¿no? Porque la escritura no manda a que nosotros nos veamos estéticamente bien, ¿no? Porque estamos fornidos o porque hacemos ejercicio, ¿no? Sí, el ejercicio obviamente es bueno para la salud, pero ya cuando cae obviamente en ese tipo de cosas, sí, y claro, más si se mete exactamente el extremo, ¿no? Y que ya hay gente con digorismo o ese tipo de enfermedades, pues bueno, ya es malo, ¿no? Entonces, por un lado, tanto la chatarra, ¿no? Comer aquello que a lo mejor pudiera ser de origen kosher, pero que por todo el tratamiento que se le da, se convierte en algo que nos daña, ¿no? Por todos los químicos que se le inyectan y ese tipo de cosas, como también por otra parte aquellos suplementos que se ocupan para poder pues saciar una parte superficial, ¿no? del organismo. De hecho, por ejemplo, aquí pregunta Lina Meneses, ¿las cápsulas de omega 3 tampoco se deben consumir? Pues no es tanto que no se puedan consumir, claro, se pueden consumir como un complemento. El problema es cuando ya se ocupa como con un enfoque donde puede dañar ya el cuerpo, ¿no? De que a lo mejor a través de eso quieren mejorar el físico o quieren bajar de peso y se meten ese tipo de pastillas o ese tipo de nutrimentos, pues bueno, ahí es cuando ya es algo que está mal porque está dañando al organismo, ¿no? Daña al metabolismo y entonces pues sí, perjudica la salud. Claro, para tenerlo en cuenta. Me hizo acordar, Alba, de cuando estaba mi época de hacer sonido y todo eso, nosotros teníamos que armar los escenarios y cargar los parlantes. Y estábamos una vez con unos amigos, ellos sí así todos grandes y gordos y no sé qué y altos. Teníamos que alzar los subbajos, ¿no? Los subbajos pesan como 80 kilos cada uno. Y el compañero me mira así como que... ¿Y usted es capaz? Así como todo, usted es todo flacuchento, ¿usted es capaz? Flacuchento y desnutrido. Sí. Entonces le digo yo, pues intentémoslo. Y lo alzamos. Ay, pero usted tiene fuerza. Entonces no necesariamente usted tiene que verse así todo macancano. Uh-huh. La fibra a veces no es necesario mostrarse así como tan musculoso. Uh-huh. Pero hacer el ejercicio, pues por supuesto que eso hay que hacerlo.
Sí, 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 el ejercicio es bueno, ¿no? El problema, como todo, ¿no? A final de cuentas, lo que el Eterno nos da como origen es bueno. El problema ya es cuando el ser humano le empieza a meter su cuchara, ¿no? Como dicen coloquialmente. Exacto. ¿No? Y ya cuando el ejercicio ya no lo ocupan para estar sanos, sino para otros fines, ¿no? Querer pues estar estéticamente llamativos, ese tipo de detalles ya es cuando se convierte en algo erróneo, al igual que la comida, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando ya se come con el fin de un fin estético, con un fin, pues sí, totalmente superficial, ahí es cuando ya se convierte en algo, pues malo, ya se está quebrantando también el mandamiento porque se cae en abusar de lo que el Eterno nos está dando como recursos, ¿no? Aquí Lina continúa, dice, bueno, por esas cápsulas son de bacalao y ciertos animales que no tienen escamas. El bacalao si es kosher, preguntan. Sí, yo según tengo entendido que sí, porque sí tienen escamas y aletas, ¿no? Y si tiene origen estas cápsulas de otros animales que no son kosher, pues bueno, ahí sí no, lo ideal no es que lo ideal es no consumirlo, exacto. O sea, si yo sé que hay un producto comercial que me dice que subo y bajo de peso y me pone linda y bella en 2 días, pero cuyos ingredientes son ingredientes que la palabra del Señor los prohíbe, pues hombre, ¿para qué nos damos tantas vueltas? Usted ya sabe, no es no. Es que todo lo queremos negociar a veces y yo creo que hemos cerrado en esa situación porque si la palabra del Señor dice que no, pues no. Por más aditivos y una buena presentación en un tarro lindo, tapa dorada que le quieran vender a usted, pues evites ese gasto. Bueno, ¿y quién va a bajar en 2 días? O sea, no, tampoco... Pero pues de repente, ¿no? De repente, usted sabe que hoy el marketing nos sube y nos baja de peso en 15 días estamos bellas. Para el 31 está divina. Entonces es mejor ser claros si hay algún alimento o algún suplemento que le dicen, no, este suplemento le va a ayudar en esto, en esto y en esto, pero si el contenido de los ingredientes no son permitidos por la palabra o no son kosher como lo estamos conociendo, pues ¿para qué se pone? ¿Para qué invierte? Guardes esa platica. Entonces es como darle vuelta a algo que ya sabemos que no. Sí, exactamente, ¿no? Por algo el Eterno nos dio esos mandamientos, inclusive por algo se categorizaron, como mandamientos no racionales, que no hay como tal o no había una explicación en esa época para el pueblo de Israel, el por qué no, sino solamente pues el Eterno lo mandaba obviamente por su salud, y no tenían que empezarse a cuestionar de por qué y puedo comer esto, ¿no? Sino nada más obedecer para poder llevar una vida saludable, ¿no? Y más que a lo mejor ponernos como, pues sí, molestos porque no podemos comer algo, al contrario, agradecer pues al Creador que se está preocupando por nuestra salud y porque quiere que estemos bien. Y buscar alimentos que tengan los mismos componentes e incluso mucho más buenos para nuestro cuerpo y entonces empezar a nutrirnos con eso. En el caso de los converos que estén conectados ahora y que tengan el tarro del omega 3 y ya lo vean así como con cruz, no, tranquilo, o sea, yo creía, termíneselo y no lo vuelva a comprar, si es el caso, pero averigüe muy bien si es permitido o no. Y si puede quitar ese tipo de implementos alimenticios y los puede poner por algo mucho más saludable e incluso más natural, pues bacano, porque finalmente es un beneficio para usted mismo. Entonces es como ver la manera de solucionar y ver qué me beneficia más en mi salud. Ahora, todos los cuerpos son diferentes y todas las nutriciones no son iguales, todas las dietas no son iguales. Entonces, no podemos pretender estandarizar algo que no es, porque cada cual tiene alimentos que le caen bien y algunos otros que son hasta permitidos por el Señor no nos caen bien porque nuestro organismo y nuestra digestión es diferente. Entonces, yo creería que el metabolismo también es distinto. Claro, tenemos que evaluar muy bien cómo se comporta nuestro organismo cuando digerimos ciertos alimentos. Muy chévere lo que dice Alejandra, habla de la gelatina, dice que por lo regular es de cerdo, la gelatina entonces no se debe comer. Y el yogur también había escuchado yo, Sebastián. Sí, no, ahí sí tienen normalmente origen del cerdo, ¿no? De hecho, inclusive las gomitas, ¿no? Lo que son los dulces hechos de grenetina, pues vienen de ahí, ¿no? La grenetina viene del cerdo, entonces sí, no se recomienda, más bien no se debe de consumir, porque viene del cerdo, ¿no? Buscar alternativos, alimentos alternativos. Yo sé que hay gelatinas alternativas que no tienen ese origen animal,
y yogures que también tienen otro origen que no necesariamente son del cerdo. Entonces, como uno tiene que ir viendo los ingredientes, ahora sí, tiene que ir a comprar y entonces estar pendiente de los ingredientes. Ese listado odioso y chiquito de la letra que uno nunca ve, ahora nos toca estar más pendiente por cuenta de la salud que hay que cuidar. Sí, exactamente. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces la gente lo pone o lo categoriza como muy religioso, pero pues en realidad más que por una prohibición, porque sí, tiene que ver con una prohibición porque es por el cuidado de nuestra salud, ¿no? Entonces ahí lo recomendable es cambiar ese enfoque y ponerse a ver que en realidad es para que estemos sanos y estemos bien, porque ahorita a lo mejor pues no hay ningún problema, pero ya pasando la edad, ya es cuando se cobran las facturas, ¿no? Como dicen, y entonces ahí es cuando la gente ya se arrepiente de no haber cuidado su salud. Sí, totalmente, Sebastián, totalmente. Por eso es una muy buena invitación para que la gente, todos empecemos a hacer conciencia de lo que estamos consumiendo y de los alimentos que definitivamente tenemos que empezar a ir dejando del plato. Yo no sé, Daniel, pero hace un tiempo he tratado de hacer el ejercicio de eliminar ciertos alimentos que no van bien a la salud, incluso aquellos que se pueden comer, pero que definitivamente aquellos que no nos pueden seguir pasando factura, pues es mejor irlos eliminando de a poco. Sí, y otra cosa es que usted tiene que empezar a analizar su propio cuerpo, porque no a todos les cae bien, por ejemplo, el café. A otro le puede caer mal el café, o si su cuerpo se altera, o su corazón, o qué sé yo. Pero creo que sí es bueno, Alba, comer y analizar el cuerpo, cómo se comporta. Porque lo que le digo, hay gente que muchas harinas les hace daño. Entonces, es que no bajo de peso, pero es que nunca ha dejado el pan. Y sigue comiendo pan. Entonces resulta que no es que no haga ejercicio, no es que tiene que dejar el pan. Entonces hay que ir analizando también nuestro propio cuerpo con respecto a lo que estamos comiendo, y definitivamente no dejarnos llevar por la ideología que nos están vendiendo. Y sobre todo los jóvenes que están en una etapa de crecimiento donde su cerebro necesita estar a todo terreno, necesita estar con una muy buena energía para que pueda pensar, para que pueda analizar las cosas. Hay una etapa de crecimiento en los jóvenes donde la alimentación es básica, Sebastián, básica. Entonces, tener este tipo de alimentos de comida chatarra, no sé si ustedes lo han analizado en México, en Chile también tenemos este problema, donde los chicos empiezan a alimentarse tanto de comida chatarra que da un poco de tristeza ver jóvenes con cuerpos deformados por cuenta de una muy mala alimentación. Sí. De hecho, aquí en México estamos en el primer lugar de obesidad infantil. ¿No? Pues sí, toda la chatarra y que lo normalizan sobre todo, ¿no? Sí. Aquí en México es muy normal, en lugar de tomar agua, ¿no? Toman coca, ¿no? O toman bebidas dulces. Pues sí, bebidas dulces. Bebidas azucaradas. No dije la marca completa, nada más dije. Coca-Cola, tranquilo, Pepsi, no se preocupe. Todas esas. ¿Verdad? Y eso podríamos incluso meterlo dentro del maltrato infantil, porque es que esos padres que engordan a sus hijos, ay, tan bonito el gordito, y se ríen y no sé qué, se lo están tirando, y después el que se va a perjudicar va a ser él mismo. Entonces, si a lo mejor esos niños o a jóvenes o adolescentes que nos están escuchando, pilas, cuídense, coman sano y traten de evitar esa comida chatarra. Claro, y si tienen dentro de sus posibilidades el poder elaborar su comida, háganlo. Y ya que estamos en este mundo de la tecnología y donde hay un youtuber experto en algo, pues debe haber uno que le enseñe a hacer una comida rica con 2 o 3 vegetales que tenga y con pollo, pescado, carne, lo que tenga. Y entonces trate de tener un apoyo donde usted pueda ayudar a corregirse en ese tema, y a lo mejor ayudar a corregir en su casa, porque de pronto su mamá está trabajando todo el tiempo, su papá llega cansado de trabajar y usted no se puede limitar a lo que ellos le den. Yo creo que como jóvenes también tienen que reaccionar un poco, dejar el celular y las redes sociales de un lado por un momento y pensar de qué manera yo puedo ayudar a mi familia en el sentido de la alimentación. Si usted es de los que le da oso que porque su mamá está gordita, pues hombre, ayúdele a bajar de peso. Entonces váyase a YouTube, averigüese una receta bien rica, bien sana para que usted la pueda implementar. Aprende a cocinar, aprende a tener una sorpresa en su casa, por ejemplo, y de esa manera muy dinámica también va ayudando a sus papás para que
ellos se sientan apoyados, se sientan queridos, se sientan que su hijo adolescente no está perdiendo todo el tiempo en TikTok o en redes sociales, sino que se está preocupando por el bienestar y la salud de la familia. Entonces, creo que los jóvenes podrían hacer eso. No sé si desde Cielos Nuevos en el canal de YouTube tengan algún tipo de receta o algún tipo de recomendación para los jóvenes donde ellos se puedan apoyar. Si lo tienen, pues obviamente, no sé si Sebastián nos pueda contar, pero si no, creo que YouTube está plagado de gente que tiene comida saludable y muchas recetas. Sí, de hecho sí hay algunas recomendaciones ahí en el canal. Sobre todo también les recomiendo mucho seguir, la hermana Violeta tiene un blog, ¿no? Ahí en su página del lado femenino de la Biblia, donde tiene ciertos consejos en la alimentación, inclusive ciertas recetas, me parece, de eso, ¿no? Me parece que por ahí hay una receta de cómo hacer gelatina con agar-agar, que es un elemento que es, digamos, que no viene del cerdo, sino es totalmente kosher, y vienen ahí como ciertas alternativas para poder hacer ciertas recetas o así, ¿no? Sobre todo ciertas sugerencias, ¿no? De alimentación, y bueno, lo pueden complementar con videos tutoriales en YouTube donde se hable cómo poder comer de una manera más sana, ¿no? Inclusive de hecho también, por ejemplo, los domingos en el canal de Cielos Nuevos, ¿no? En YouTube, algunos domingos tenemos la participación de un hermano que es doctor. Ayer. Que de hecho también... este domingo hubo una presentación. Exactamente. Domingo. Él es el doctor Rolando. Él sabe mucho también en cuestión de cómo llevar una vida pues saludable con este tipo de alimentación, y también da muy buenos consejos, ¿no? Entonces también les recomiendo por ahí darse una vuelta y ver cuando estén el domingo presentando y que vean, porque sí da muy buenos consejos, ¿no? De la alimentación. Sí, súper chévere el dato, y para tenerlo en cuenta la gente que está conectada con nosotros. Bueno, ¿estará bien delante del Eterno volverse vegano? ¿Qué hacemos con los jóvenes que me volví vegano? Llevo 2 meses, 3 meses me volví vegano, y ahora resulta que con toda esta información que he escuchado, parece que delante del Eterno no está bien. ¿Qué hacer, Sebastián? Pues primero investigar, ¿no? Creo que no hay mejor cosa que ellos estén con la convicción de saber lo que están haciendo, ¿no? De saber por qué lo están haciendo, si lo están haciendo por moda o lo están haciendo en verdad porque por salud, no sé, a lo mejor, porque también hay el caso, ¿no? Hay casos donde hay gente que es alérgica, por ejemplo, a la carne. Yo tenía una compañera en el trabajo que era alérgica a la carne, ¿no? Y otros casos que pues no pueden comer ciertos alimentos, y que sea por eso y no por una moda, y que se informen. Si quieren salvar al mundo, como ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, pues saber cómo hacerlo en verdad, ¿no? Que tiene que ver con que ellos cambien su vida. Entonces eso es lo que les recomendaría, que hagan un análisis si lo que están haciendo lo hacen en verdad por convicción, y si esto los está llevando hacia un resultado correcto dentro de sus vidas, obviamente teniendo como referencia la escritura. No, eso es a lo que los invitaría. Claro, y la escritura en Levítico 11, que entrega un resumen, o no sé si se resumen, pero sí entrega una muy buena información. Aparte de este Levítico 11, ¿tenemos otro tipo de apoyo, o con lo que está en Levítico 11 ya nos es suficiente? En relación a la dieta, sí se llega a detallar, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el servicio de los ministros, de cómo se llevaba a cabo, por ejemplo, el desangrar a los animales. Más adelante, por ejemplo, en Hechos 15, ¿no? Que es cuando se le da los mandamientos a aquellos que de origen gentil que se quieran unir a lo que era la congregación, ¿no? Y que se les da ciertos mandamientos con los que iban a iniciar. También ven ahí, por ejemplo, el no consumir alimentos que estén ahogados en su sangre, entre otros más mandamientos, ¿no? Pero bueno, ahí como complemento también viene, ¿no? Viene para justificar también esta parte de por qué se sigue llevando una dieta como la que viene en Levítico 11, ¿no? Eso digamos que en alimentación. También hay otros versículos, de hecho, que esto tiene que ver más con el cuidado de la tierra, que el Eterno nos menciona, de hecho, y con eso de hecho quería continuar. Por ejemplo, ¿no? El Eterno en la Torá también habla acerca de cómo aprovechar y cómo cuidar los recursos que nos da. En Deuteronomio 20:19, por ejemplo, le dice al pueblo de Israel que no cortaran los árboles frutales. Los únicos árboles que podían cortar para usar su madera eran aquellos que no producían como tal frutos consumibles,
¿no? Eso los podían cortar, los frutales no, obviamente que por lógica, era la fuente también de donde se iban ellos a alimentar y alimentar a sus ganados. Por esta razón, pues no los debían de maltratar, ¿no? Por otra parte, también en Deuteronomio 22:6 habla acerca de no maltratar a los animales, sino ocuparlos sí como recursos, ¿no? De hecho, ahí da el ejemplo de un ave y sus huevecillos. Dice que si vas a utilizar los huevecillos de un ave, que al ave no la mates, sino la dejes. Una, porque obviamente pues no atentar contra ese recurso que el Eterno nos está dando, y también por lógica, porque obviamente si matas al ave, pues ya no va a producir huevos para que tú los puedas consumir. Es como matar ¿no? la gallina de los huevos de oro. O sea, no se abeja. Ajá. Sí, ¿no? Y la verdad es que ahí vemos cómo el Eterno en verdad se preocupa por nuestra alimentación, ¿no? Y se preocupa por los recursos que nos da, y cómo Él reafirma que nos da esos recursos, tanto vegetales como animales, para poder cumplir con una función en nuestro organismo, y que obviamente por nuestra parte tenemos que aprovecharlos de una forma correcta. Sebastián, algunas personas dicen que el tema del ser vegano es aprobado y apoyado bíblicamente porque recuerdan el ayuno de Daniel. Y aunque no ayunan, dicen, bueno, pero es que Daniel fue el mejor de todos. ¿Y qué comía Daniel? Frutas, verduras, tomaba agua, renunció a la carne, renunció al pan, en fin. Eso también es bíblico. Entonces yo también lo puedo aplicar. ¿Es válido? Ahí tenemos que hacer un análisis, y primero, ¿por qué lo dejó de consumir? Y segundo, ¿por qué tiempo? Porque en realidad no dejó de consumir toda su vida, sino solamente fue mientras estuvo en el exilio babilonio, ¿no? Y esto fue porque los alimentos que le estaban dando a los que eran pues los eunucos o los siervos en ese entonces eran alimentos que estaban siendo ofrecidos a las deidades babilonias, ¿no? Ahí a Marduk, ¿no? A Ishtar se les ofrecía esos alimentos, y por eso Daniel se abstiene de comer eso. Y come puras legumbres, no come como para decir, no, la carne es mala, es pecado, no, sino en realidad tiene que ver con que tuvo esta abstinencia hacia los alimentos ofrecidos, ¿no? Y más adelante, pues puede ser que él haya regresado a consumir carne de normal. De hecho, por ejemplo, con el simple mandamiento de recordar Pesaj, pues él ya comía carne, ¿no? Se entiende que comía carne porque tiene que ver con esta simbología del cordero. Uh-huh. Entonces, pues ahí vemos que en realidad sí volvió a comer carne, ¿no? Antes comía carne y después también comía carne, ¿no? La abstinencia tiene que ver más con los alimentos ofrecidos hacia las deidades, ¿no? Hacia el mundo. Usted se metió por un terreno que no es el tema, pero aprovechar la fecha. Estamos tan cerquita, y ahí usted sabe que en el programa hay personas que nos escuchan que hace parte de la fe cristiana también. Algunos otros hacen parte de la fe en las raíces hebreas, pero hay muchos otros que están en el tema del cristianismo. Bueno, se viene el 24, esto es aquí ahorita a la vuelta de la esquina, y entonces nos van a dar comida, Sebastián, y a muchos jóvenes y a todos, a lo mejor a usted le van a tocar la puerta de su casa. Ay, vecina, mire que el niño Dios le trae, que feliz Navidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa comida? Que independientemente que sea vegana o no, ¿se debe ingerir? No, porque está ofrecida. De hecho, tiene que ver con esta festividad pues pagana, y a final de cuentas, pues... Pero pues, si sí, es en honor al niño Jesús. Bueno, más bien al niño Tamuz. No, ahí les recomiendo. De hecho, recientemente en el canal de Cielos Nuevos se subió un video el sábado que habla acerca de esto, de dónde viene el origen de la Navidad y todo eso. Además, hay muchos más videos ahí en el canal. Se los recomiendo mucho igual a los que quieran averiguar sobre esto, porque ella habla acerca de estas festividades. Como, pues bueno, igual creo que el hermano Antonio ya tocó el tema ahí en ciertas ocasiones sobre estas festividades, ¿no? Como pues son totalmente paganas. Y obviamente la comida que se da es algo que está ofrecido de manera directa o indirecta, pero está ofrecido. O sea, el que peca por ignorancia, el que peca ignorantemente se condena. Sí, de hecho, en la misma Torá, la ignorancia viene como un pecado. Se conoce como el pecado de Abón. Que claro, obviamente ahí, por ejemplo, metiéndonos un poquito más, ¿no? Tampoco sin profundizar tanto, pero Yeshua muere por ese pecado, siendo ahí cumpliendo la sombra y figura de la festividad de Yom Kippur. Él muere por la ignorancia, pero su muerte, su entrega, no solamente tiene que ver con que es el abogado para defendernos, como dice Juan, sino también tiene que ver que nos ayuda a nosotros a motivarnos a investigar,
¿no? Y a quitar la ignorancia a través también del conocimiento, de la instrucción, estudiando. Él por eso interpreta la escritura, la Torá de una manera correcta para darnos a nosotros las herramientas y poder nosotros investigar de forma correcta qué es lo que al Eterno le agrada y también qué es bueno para nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sí, vemos que la ignorancia, a final de cuentas, pues sí, es pecado, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo de cuando uno va manejando. Porque uno vaya manejando y cometa una infracción porque no lo sabe, eso no lo va a quitar de que sea sancionado, ya sea porque se le comente o porque sí se le ponga una multa, ¿no? Ahí la ignorancia no limita la consecuencia. Al final de cuentas, viene una consecuencia. ¿Y cómo quitamos la consecuencia de cuando vamos manejando y que no cometamos una infracción? Pues informándonos y aprendiendo también, obviamente, de otros, ¿no? Que nos dan el ejemplo de cómo manejar correctamente. Así igualmente con la escritura. Con Yeshua vemos su ejemplo de cómo debemos de vivir y por otra parte también nosotros tenemos que investigar. Claro, para no caer en esa ignorancia. Claro, totalmente. Y finalmente hemos entendido que el veganismo tiene una corriente filosófica religiosa, obviamente, que a la práctica la han llevado a ser un tema así de moda, de alguna manera le han pintado algunos visos de ética por el respeto animal, pero es una fachada que no es bíblica, que no es aprobada por el Eterno y por ende nos estamos envolviendo en un mar de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra y no nos ayuda. Que lo más triste es que no aporta nada, por el contrario, nos daña. Así es, precisamente, ¿no? Y de hecho también falta otra parte muy importante que es, bueno, si yo lo estoy haciendo para salvar al mundo, ¿no? Como lo dice Bill Gates, ¿no? De dejar de consumir carne, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que nos dice el Eterno en relación a esto? Y en la misma escritura también está la respuesta. Por ejemplo, en la parte de Éxodo 23, 19, el Eterno le dice, no hagan como las naciones. Y aquí se expone un caso sobre un ritual de fertilidad que hacían los pueblos cananeos para ayudar a la tierra, ¿no? Donde se comía el cordero en la leche de su mamá. Y esto tiene que ver justamente con un ritual, ¿no? Y el Eterno dice en otra parte de la Torá, no hagan como las naciones, o sea, no hagamos como lo está haciendo Bill Gates, no hagamos como lo están haciendo estos personajes que en realidad no están dando frutos como la Escritura, ¿no? Y por otra parte también nos dice qué es lo que en verdad contamina la tierra. De hecho, el pueblo de Israel se lo dice en el libro de Levítico, en el capítulo 26, que lo que iba a venir a dañar a la tierra era que no iban a respetar el año Shemitah. ¿Qué es el año de Shemitah? Para los que no tienen como un acercamiento a esto. El año de Shemitah era un año que se guardaba cada 7 años para poder dejar descansar a la tierra. Entonces, cada 7 años se dejaba este año y así se iban llevando hasta ya cumplir el año 50, que se conocía como el año Yovel, donde también durante un año se mantenía pues un tiempo de descanso para la tierra y pues bueno, al final de cuentas el Eterno dice que... algunos le dicen el año sabático, ¿no? Sí, lo toman de manera, pues sí, interpretativa como año sabático, ¿no? Pero bueno, el origen sí es Shemitah, ¿no? Que tiene que ver con descansar, dejar descansar a la tierra, ¿no? Un tiempo de descanso, un tiempo para que obviamente se recuperara la tierra y no la consumieran, ¿no? Y vemos que de hecho, por ejemplo, el castigo que se le cuenta a Israel, ¿no? Sobre todo a los dos reinos, al del norte y al del sur, es que no guardaron el año Shemitah y por eso el Eterno ya es como digamos que el punto final para que los mande al exilio babilonio. Entonces, por no guardar esos años, se los cuenta el Eterno y los manda 70 años a Babilonia para que en el exilio, pues bueno, la tierra pudiera descansar. Con esto vemos que en realidad lo que contamina la tierra es el aprovecharse de una manera desmedida de esta. Y en eso entra, por ejemplo, hoy en día en nuestro contexto, el consumismo, los fertilizantes, la contaminación, factores que hoy en día, por ejemplo, no veo que en realidad se estén manejando. Y muchos dicen, bueno, es que el hombre no va a cambiar, pero a ver, ¿por qué tú no cambias? ¿No? Y eso, por ejemplo, se lo podemos decir a Bill Gates, ¿no? Estos personajes que tratan de hacer cambios a través de alternativas sintéticas y este tipo de cosas, pues más bien su lucha tendría que estar contra combatir ese consumismo, combatir ese monopolio, ¿no? Hoy en día cada vez se quitan más de los pueblos ciertas productoras artesanales de leche, por ejemplo, o de alimentos y se cambia por la tiendita de la esquina donde tienen ya cierto tipo de pan y cierto tipo de leche totalmente pues consumista, ¿no?
Y eso en verdad es lo que afecta a la tierra, el consumismo y el egoísmo del ser humano de querer aprovecharse de una manera desmedida de la tierra. El Eterno nos dio los recursos para poderlos aprovechar, pero no para abusar de ellos, sino para poderlos utilizar de una forma correcta y con un orden. El problema es el ser humano que ha abusado de eso, ¿no? Y así como el pueblo de Israel, ¿no? Pues por su pecado, no guardar este año Shemitah, y además también obviamente contribuido con más pecados que empezaron a contaminar la tierra, fue por lo mismo que la tierra llegó a un momento donde los vomitó, ¿no? De manera simbólica, y entonces se tuvieron que ir al exilio babilonio para que la tierra se pudiera recuperar. Y es algo que de hecho va a pasar también, vemos pues la profecía, que va a llegar un momento donde la tierra también, pues de todo el pecado y toda la contaminación que hay por eso, pues va a llegar un momento donde ya no va a aguantar, y entonces pues va a llegar el fin, ¿no? Y va a tener que venir el juicio, porque ya no va a poder ser habitable esta tierra por tanta maldad y tanto pecado. Entonces con eso vemos que eso es lo que en verdad contamina la tierra. No una dieta que el Eterno nos dio, sino más bien el uso desmedido de esa tierra que nos dio, esa dieta, perdón, que nos dio el Eterno, y esa tierra igual que nos dio el Eterno, ¿no? Sí, además recordar, Sebastián, que en Romanos 8:22 habla de que la tierra gime, ¿no? Justamente porque también pasa eso, se ha sobrecargado tanto, y de hecho los mismos animales los engordan ahora prácticamente, que también los inyectan, y pues los rápido, ¿no? Que crezcan rápido porque necesitamos muchos pollos. Entonces los alimentan así súper abruptamente, engordados rápido, y los matan, y venga el siguiente, y así sucesivamente. Y al final, ¿qué está comiendo uno también, ¿no? Es que todo es transgénico. Todo está alterado, todo. Las frutas, es que hagamos sandía sin pepas para que la gente se la coma y la disfrute. Y acá en Chile, no sé ya si se consigue, pero acá en Chile usted consigue sandías sin una sola pepa. Uvas sin pepa también. Uvas sin pepa sin también. semilla. Entonces sí, es complicadísimo ese tema. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que vamos a comer, y que al final de cuentas todo esto nos lleva al egocentrismo del ser humano, ¿no? Porque es que haga usted un almuerzo, invite gente a almorzar, y verá que la gente, hay de todo, ¿no? Están los que se creen más de estrato más alto porque son veganos. Ay, es que yo soy vegano, entonces yo no como carne. Y están los que comen carne y van por debajeando también a los otros. Entonces finalmente todo este tema es un asunto de egocentrismo del ser humano, de querer sentirse único. Y de segregar al otro, en parte. Sí, de alguna manera. Ay, ¿tú comes eso? No, yo no como eso. Y por otro lado, Alba, cuando a usted le hacen una invitación, pues usted no se ponga exquisito. Sí, usted sabe qué tiene que comer y qué no, pero tampoco si le sirven, es que yo no como eso, es que yo no como esto otro, es que yo no como verduras, es que a mí no me gustan los frijoles, es que a mí no me gusta el arroz, y es que y al final pues terminan por mejor no lo invitemos, porque es un fastidio que nada le gusta. Sí. Hay gente que nada le gusta. Mire que como dato curioso aquí ya entrando en este horario interesante, oiga, las 5 de la mañana 6 minutos en España, donde nos escuchan a esta hora, hicieron un sembrado de arroz, ¿no? Hace mucho tiempo para la gente que consumía el arroz y este cereal rico y delicioso. Pero por otro lado, hicieron una siembra de cuscús. ¿Usted ubica el cuscús, Sebastián? No, la verdad no lo ubico. Ponga cuscús ahí en su Google a ver qué proteína le arroja. A mí no encontré una como para poder darle el símil. Quinoa también. También lo conocen como quinoa o cuscús. Ah, ya lo ubico. Aquí en México yo la conozco como quinoa. Claro. Pero lo de la tilde sí ya es otro problema. Quinoa la conozco aquí, o cuscús. Bueno, el tema es que hicieron una siembra de quinoa para alimentar a una población pobre, porque el arroz era muy caro. Y entonces hicieron grandes siembras de quinoa. Y el caso es que empezaron a decir que la quinoa era mejor que el arroz porque engordaba menos y tenía más propiedades y era mucho mejor para el consumo. Y bueno, se inventaron un tema ahí de marketing, y entonces la quinoa la dejaron de dar a los pobres y empezaron a darla a la gente rica, porque había un factor económico claro, más rentable. Entonces hicieron como esa división del alimento. Entonces el arrocito ahí para bajo perfil y la quinoa es la quinoa.
Eso lo hicieron Y hace hoy en algunos día años. la quinoa se vende Es más cara. costoso, más Es caro un que poquito la más cara, sí. Temas de marketing que por supuesto también se ve en la alimentación. Pero bueno, ahí está para que usted que nos está escuchando pueda sacar sus conclusiones. Y si usted se quería inclinar por el lado del veganismo, pues tenga muchísimo cuidado porque no es muy recomendable. Inclusive científicamente comprobado, no es recomendable. Así es, no es recomendable. Y ya concluyendo, pues vemos, respondiendo a la pregunta, si el Eterno ve bien el veganismo, y la respuesta es no. No, el Eterno no ve bien el veganismo. ¿Por qué? Una, porque está basado en doctrinas, filosofías e idolatría. Dos, porque es más una moda y tendencia que una verdadera preocupación por nuestro planeta y nuestros cuerpos, ¿no? Tres, porque el enfoque que tiene es llevarnos a una vida de alimentación sintética. Y cuatro, nos desvía de la verdadera salvación, que es nuestra alma al momento de nosotros cuidar nuestro ser y nuestra vida obedeciendo aquello que el Eterno nos dio como instrucción para poder cuidar de nuestro templo, que nuestro templo es nuestro cuerpo. Ajá, y quitarnos la cuestión de que no hay que salvar al mundo y entonces por eso vamos a comer carne sintética. No, es que tenemos que llevar esta moda, esta filosofía. Al final de cuentas vemos que el origen tiene que ver con darle al hombre el poder de decidir lo que vive y lo que no vive, cuando en realidad ese poder lo tiene solamente el Eterno. Por ende, pues el veganismo no sería visto bien por el Eterno. Chévere. Yo creo que nos ha quedado claro a todos este tema. Ahora, pues ya que oramos todos por los alimentos, ahora analicemos muy bien lo que nos estamos comiendo para no comernos el sapo, para no comernos el sapo y analizar bien que el aporte nutricional del plato que tenemos enfrente pues es algo que finalmente nos va a ayudar. Hago la salvedad que en España me dicen que son las 3 de la mañana, así que doble like para la gente que está en España porque mire la hora y están ahí conectados desde la 1. Casi, desde la 1 de la mañana escuchando el combo en vivo. Así que la gente que está en España, un abrazo grande. Gracias a Mónica que está en España. ¿Qué temperatura tendrán actualmente allá para enviarles un cafecito? Sí, no sé qué temperatura tiene, pero la puede googlear, ingeniero. Usted la puede googlear. Pero es que no sé en qué ciudad están. Entonces, bueno, depende de la ciudad, también varía el clima. Sí, también. Bueno, Mónica sí nos ayuda con ese asunto. Nosotros sí tenemos una temperatura bastante... Voy a actualizar porque estaba en 27 hace un rato, cuando empezamos el programa, que era tarde todavía. Pero vamos en 21 grados. Mire, 11 de la noche, 10 minutos, 21 grados. ¡Qué locura! Está calientico. No, qué locura. Se siente igual. A mí no me gusta calentito. el verano. Esa va a ser una de las preguntas que le voy a hacer al Eterno. ¿Por qué creo el verano? ¿Por qué creo el verano? Para darle una rica papita, Sí, un rico arrocito a usted, señor. Sí, para sí, darle equilibrio en su plato nutricional del día. Yo creo que le va a responder eso. Si no, pues espérese a ver qué le responde. Nosotros nos vamos, Sebastián. No sé si tiene alguna otra cosita más que agregar. Ha estado muy interesante el tema, muy educativo, yo creo, para todos los que estamos conectados esta noche. No, pues nada más en realidad pues invitarlos al próximo tema que también va a estar muy interesante. Nos vamos a meter en lo que son los derechos de los jóvenes versus el honrar a los padres. Es lo que vamos a ver el próximo martes. Entonces pues a invitarlos a ese tema que también está muy interesante y sobre todo pues muy enfocado hacia hoy en día la juventud, sus derechos y qué en verdad representa esto, ¿no? Y también la importancia del honrar a los padres y también cómo se debe de honrar a los padres. Y bueno, eso lo veremos la próxima, entonces pues igual los esperamos aquí el próximo martes. Gracias, Sebastián, por su paciencia. El tema kosher me parece súper interesante y bueno. Ahí nos recuerda a Mónica Tamayo que está en Galicia, Orense, en España y hay 16 grados centígrados a esta hora. Empezando el invierno, nos cuenta. Sí. Esta bonita etapa de invierno. Bueno, nosotros nos vamos con música, nos quedamos en México porque está la voz de Miguel Balboa y esta canción se titula Así Empezar. Creo que tenemos que recapitular todo. Arranque esa hoja de ingredientes que tenía con menú. Bueno, arranque, busque algo un poco más saludable de repente. Si la información que le fue entregada el día de hoy le ayuda, pues qué mejor para enriquecer su conocimiento y estar todos bien alineados con lo que dice la palabra del Señor, porque el obedecer al Eterno sí está obviamente en cumplir las
escrituras, está en llevar la palabra como Él nos dice, en cumplir obviamente las fiestas que Él nos enseña, pero también está el tema alimenticio, y uno creería que no, que ay, ¿eso para qué? Mire que sí el Señor se preocupa por lo que usted y yo nos metemos a la boca. Entonces hay que tenerle cuidado, hay que ponerle mucha atención a ese asunto y bueno, a estar pendientes de cada plato de comida que llevamos a la mesa. Nosotros nos despedimos, Sebastián, gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.